Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 101 Wednesday Therapy 2 Enid se despertó y le dijo a Luke que estaba bien. Fue solo fatiga y sobreentrenamiento. Luke no preguntó mucho más y la dejó descansar en paz. Es difícil mirarla a la cara cuando hace apenas unos minutos besaste a otra chica. Regresó a su habitación y se desplomó en su cama. ¿Por qué la besé de nuevo? Pensó Luke, enterrando su rostro en su almohada. 6 El primer beso llegó el miércoles. Eso era explicable, no podía hacer nada para esquivarlo, aunque en realidad sí podía, pero es mejor no hablar de eso. El segundo fue completamente culpa suya. Se inclinó y besó el miércoles. Incluso pidió una tercera ronda. Enid y yo aún no hemos vuelto a estar juntos. No cuenta como trampa, ¿verdad? Luke pensó, tratando de aliviar su culpa. Otra cosa que le molestó fue que no podía dejar de pensar en el miércoles. No fue como con las otras chicas con las que había estado, que no le afectaron en lo más mínimo. Fue fácil olvidarlos. 3 Con Wednesday sintió la misma sensación que cuando besó a Enid, aunque con sus diferencias. ¿Es posible estar enamorado de dos personas? Luke pensó con una expresión extraña. 3 No. No debería apresurarme. Podrían ser simplemente sentimientos fugaces. La chica que amo es Enid, pensó Luke, levantándose de la cama. Es extraño para él usar una palabra tan cursi, pero eso es lo que sentía por Enid. Además, el sentimiento era mutuo. Con el miércoles no lo sabía. Ella es un caparazón, y es un milagro que se besaran, pero hablando de sentimientos, Luke lo consideró poco probable. Lo más probable es que se aislara y no quisiera ser controlada por sus emociones. Por eso siempre evitó los amigos y las relaciones. Luke no sabía cómo progresaría su relación en el futuro y el resultado más probable fue que no condujera a nada. Ella empezaría a ignorarlo o algo similar. 6. A la mañana siguiente, Luke desayunó el miércoles para hablar sobre el último asesinato ocurrido. Elide había obtenido otra parte mutilada para el ritual. Quedaban menos partes por reunir y el miércoles probablemente era el siguiente objetivo. No podemos dejar que siga recogiendo piezas para el ritual. Tenemos que detenerlo, dijo el miércoles. En cuanto al beso de ayer con Luke, ella decidió no mencionarlo y Luke tampoco quiso hablar de ello. Sí. El problema es que no podemos irnos de Nevermore, y si salimos, ¿dónde miraríamos? Luke preguntó, tomando un sorbo de su café. Sabía dónde mirar y era un poco agotador tener que fingir que no era así. La casa de culto original al peregrino. Fue construido en 1625 y el edificio que visitamos en Pilgrim World está inspirado en esa casa. Por lo que he oído, está en condiciones deplorables, pero puede que haya algo útil, respondió el miércoles. Esto era lo que Luke había estado buscando desde el principio. Para liderar el miércoles aquí, donde se alojaban Atlas, Sabrina y los demás. Tome fotografías para reunir pruebas y luego regrese. Pero no estaba muy emocionado de saber que Wednesday quería llegar allí. Sintió que la estaba usando y manipulando para llegar aquí. ¿Por qué sentía esta culpa otra vez? Sentimientos estúpidos, pensó Luke con una mueca. Muy bien, iremos allí, asintió Luke. Tomaría su cámara y obtendría fotografías de la mejor calidad. Necesitaba las pruebas. Estaba en guerra con los Spellman. Tuvo que dejar de lado sus sentimientos. 1 en 3 días tengo que ir a terapia. Me escabulliré de la casa de mi terapeuta y nos dirigiremos a la casa de adoración original. Está a unos 25 kilómetros de Jericó, dijo el miércoles con un plan en mente. Eso llevará tiempo. Se darán cuenta de que te has ido. ¿Cuánto tiempo puedes llevar en el baño? Preguntó Lucas. No importa. No me importa el castigo. Se podría decir que tiene una reunión con su editor. De esa manera te dejarán salir, dijo el miércoles. Luke ya le había dicho que había ido a Jericho varias veces para reunirse con su editor y la escuela le permitió irse. Tengo una idea mejor, dijo Luke. ¿Qué es? En 2 semanas, es el día de divulgación. Será mucho más fácil escabullirse ese día. Además, no es tan fácil fingir una reunión con mi editor, respondió Luke. El miércoles lo pensé. Sabía lo que significaba el día de divulgación. Es un día de concientización en Jericó.
Los estudiantes de Nevermore visitan el pueblo de Jericho y conocen a sus vecinos normandos. Su objetivo es crear un sentido de comunidad con las normas. Para mejorar su relación, los estudiantes ayudan a los ciudadanos de Jericó con sus negocios, como el trabajo voluntario. Muy bien, lo haremos ese día, dijo el miércoles después de unos segundos. Tendrían más tiempo para escabullirse y sería más fácil integrarse con tantos estudiantes. Luke podría usar su control mental en un normie para que no fueran reportados y actuar como si siempre estuvieran allí trabajando. 3 días después, como de costumbre, Wednesday se dirigió al pueblo de Jericó para su aburrida e inútil sesión de terapia con el Dr. Valeria Kimball, un normando y terapeuta local en la ciudad. Como de costumbre, el director Weems la llevó a Jericho en su automóvil y, como de costumbre, Weems quería charlar con ella sobre su vida en Nevermore. Wednesday solo respondió con monosílabos para que dejara de molestarla. Al llegar, el Dr. Valeria abrió la puerta y la dejó entrar. Wednesday se sentó en el sofá blanco y esperó al Dr. Valeria para abrir la boca y decir las tonterías habituales. Bueno, miércoles. ¿Cómo estuvo tu semana en Nevermore? ¿Alguna noticia interesante? ¿Algún nuevo amigo? Doctor, preguntó Valeria con una leve y amable sonrisa. El progreso que había logrado con esta chica testaruda fue mínimo, pero no se rindió. Su trabajo era lograr que sus pacientes se abrieran y se sintieran cómodos hablando de sus sentimientos y emociones. El recuerdo de besar a Luke le vino a la mente el miércoles. Quizás, por primera vez, podría preguntarle algo a este terapeuta. Aunque dudaba que pudiera ayudarla, no hizo ningún daño al preguntar. Desde ese día, los pensamientos que tenía sobre Luke habían aumentado. A ella no le gustó. Necesitaba pensar lógicamente y resolver el misterio, no insistir en el amor y ese tipo de tonterías. ¿Cómo dejo de pensar en una persona? Preguntó el miércoles. Oh. Dijo Valerie, sorprendida por la pregunta. ¿Había alguien capaz de causar esto? ¿Por qué quieres dejar de pensar en esa persona? Preguntó Valeria. Está afectando mi rutina. No puedo hacer lo que solía hacer con la misma facilidad porque pienso constantemente en esta persona. Ahora dime cómo, exigió el miércoles, esperando una respuesta. ¿En tu vida diaria tienes pensamientos constantes sobre esta persona? Preguntó Valerie y el miércoles asintió. ¿Tienes ganas de estar cerca de esta persona? Valerie continuó y Wednesday volvió a asentir. Wednesday fue muy buena controlando sus sentimientos y emociones. Sabía que últimamente quería estar con Luke, ya fuera en la cafetería hablando sobre el misterio o en otro lugar discutiendo otros temas donde solo él proporcionaba ideas interesantes. ¿Sientes una mezcla de nerviosismo y emoción cuando estás cerca de esta persona? Preguntó Valerie. ¿Por qué tantas preguntas? Pensó el miércoles. No nerviosismo. Pero una mezcla de inquietud y perturbación intrigantes, respondió el miércoles, provocando que el doctor Valerie para darle una mirada extraña. Veo. Según lo que me estás diciendo, ¿sientes una atracción hacia esta persona? ¿Tengo razón? Preguntó Valerie y el miércoles no dijo nada. Ayer había besado a Luke, así que, por supuesto, se sintió atraída por él. Si ese es el caso, los síntomas que estás experimentando son bastante predecibles, añadió Valerie. ¿Qué? Preguntó el miércoles, cada vez más impaciente. ¿Estás enamorado? Respondió simplemente Valerie. Se formó una mueca en el rostro del miércoles. ¿Ella, enamorada? Asumamos que su teoría es cierta. ¿Cómo dejo de tener estos pensamientos sobre esta persona? Preguntó el miércoles. Es fácil, dijo Valerie con una ligera sonrisa. ¿Cómo? Miércoles preguntó de nuevo. Sácalo de tu vida. Deja de ver a esa persona. Diles que no te busquen más. De esa forma, los sentimientos que tengas se irán desvaneciendo poco a poco. Dependiendo de la persona, puede llevar más o menos tiempo, respondió Valerie. 4. El miércoles quedó sorprendido por esta respuesta. Esperaba una conferencia sobre cómo aceptar los sentimientos, el amor y todas esas tonterías, no esto. Imaginó los siguientes días, semanas o meses en Nevermore sin volver a hablar con Luke, sacándolo de su vida. Por alguna razón, sintió un dolor en el pecho. Se sentía bien y mal al mismo tiempo. Si no quieres eso, puedes aceptar a esa persona en tu vida. ¿Tienes miedo de que cambien tu rutina y te influyan? Simplemente controla tus sentimientos y alinéalos para que esa persona se convierta en un equipo más en tu vida, otra parte de tu rutina.
De esa manera, seguirás haciendo lo que siempre haces, con su incorporación, dijo Valerie con una sonrisa. ¿Otro equipo en mi vida? No pensé que este terapeuta diría algo así, pensó Wednesday, mirando la sonrisa de Valerie. Como dije, simplemente estructura tu vida, tu rutina o lo que sea con esa persona en ella. Si ya tienes tanto interés e intriga sobre esa persona, debería ser parte de tu vida. Simplemente alinéalo para que no afecte tus otros hábitos. Además, si te llevas bien, será una mejor versión de ti mismo, ¿no? Dijo Valerie y el miércoles reflexionó. 9. Ella tenía razón. Luke ya era parte de su vida. Solo necesitaba controlar su nueva rutina y asegurarse de que no influyera en las cosas que quería que permanecieran sin cambios. Por otro lado, ella y Luke formaron un buen equipo. Avanzó mucho más rápido en el misterio, y cuando lucharon juntos, pudieron derrotar fácilmente a Ide, algo que requeriría mucho más esfuerzo si actuara sola. ¿Mi consejo fue útil? Preguntó Valerie. El miércoles la miró. Su opinión sobre el terapeuta normal había aumentado. No esperaba consejos útiles. Se había estado preparando para los habituales comentarios cursis sobre aceptar sentimientos y no querer controlar todo en el habla hippie típica de la vida. Hasta el momento, ha sido la sesión más fructífera que jamás haya tenido. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com Weblink. Comentario 44 Comentario. Votar Chapter 102 New Decision. Durante la última semana de invierno llegó el día de divulgación. Habían pasado 2 semanas desde que Luke y Wednesday decidieron este curso de acción y se había producido otro asesinato. En total, hubo 4 asesinatos, en realidad 5, pero Ide no logró recolectar la parte mutilada de Jonah gracias a Luke y Wednesday, quienes lo detuvieron. Marilyn ya hizo recolectar 4 partes para el ritual. Si Luke siguiera el programa, el maestro necesitaría 2 asesinatos más, ya que Tyler en la serie había matado y mutilado a un total de 6 personas en su forma Ide. Durante estas 2 semanas, Luke tomó una decisión. Detendría el ritual de resurrección de Crackstone. Por lo tanto, tendría que detener a Marilyn y Ide. ¿Por qué decidió esto? Por varias razones. El motivo principal fue el miércoles. En estas 2 semanas se dio cuenta de que sus sentimientos por la chica gótica no eran fugaces. No desaparecieron como él pensaba. De hecho, se hicieron más fuertes. No era algo que pudiera controlar. Además, para su sorpresa, Wednesday continuó pasando tiempo con él incluso más cerca que antes. Aunque no era la cercanía típica de una chica normal, Luke, que la conocía desde hacía tiempo, notó las diferencias. Por ejemplo, cuando se sentaban a leer en el patio en un día frío y Luke sentía que todo su cuerpo temblaba por el frío, Wednesday se acercaba a él. Tan cerca que compartirían calidez entre ellos. Otro ejemplo fue cuando hablaron. El miércoles ya no era tan duro cuando lo criticaban por sus gustos u otras cosas. Se notó su nueva amabilidad, aunque solo Luke pudo verla. Para otros, el miércoles seguiría pareciendo tan grosero y sarcástico como siempre. Luke notó estos pequeños cambios y lo contrario de lo que pensó que sucedió. Sus sentimientos por el miércoles no fueron fugaces. Al contrario, se hicieron más fuertes y Wednesday se acercó a él en su camino. Por este motivo, decidió matar a Marilyn y Ide. No les permitió buscar la sangre del miércoles para el ritual, arriesgando su vida en el proceso. En la serie, si no hubiera sido por el collar de Goody Adams, Wednesday habría muerto por el apuñalamiento de Marilyn. La otra razón por la que decidió intervenir en el regreso de Crackstone fue para Nevermore. Si Crackstone resucitara, atacaría a Nevermore. En el proceso, destruiría varias partes de la escuela y era muy probable que hubiera víctimas. Luke quería aprovechar esto para culpar más a los Spellman, por lo que cuando presentara pruebas de que estaban involucrados en la resurrección de Crackstone, su castigo sería mucho más severo. Pero estaba siendo muy insensible. Mucha gente en Nevermore le importaba, aunque le tomó un tiempo darse cuenta de esto en It, Wednesday, Javier, Ajax, los hermanos de Enid, la directora Larissa, etc. Sus compañeros lo respetaban y él se dio cuenta de ello. Nunca había estado tan cómodo en ningún lugar como en Nevermore, ni en su vida pasada ni en esta. No podía permitir que un loco demoníaco de Normie destruyera su casa. 12 Entonces cambió sus planes. Reuniría pruebas que mostraran a los Spellman ayudando en la resurrección de Crackstone, pero los detendría antes de que pudiera suceder.
No tendría el mismo efecto de culpa sobre los Spellman, pero esa fue su decisión. Uno ahora también necesitaba recopilar pruebas sobre el pasado de Marilyn Eyre, su conocimiento sobre Crackstone y más. De esa manera, cuando presentó todas las pruebas, pudieron verificar que Crackstone realmente podría haber resucitado y que no se trataba solo de una profecía cuestionable. Hoy tengo que tomar las fotos. Mañana extraeré la memoria del sin rostro. Luke pensó mientras viajaba en un autobús con todos los demás dirigiéndose a Jericho para realizar su trabajo voluntario. También le diré la verdad el miércoles, pensó Luke, más preocupado por esto. Decidió decirle que ya sabía quién controlaba el ID. ¿Cómo supo esto? Gracias a sus enemigos, a quienes logró encontrar sin que se dieran cuenta, y leyendo la memoria del sin rostro. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque se sentía culpable. Lo había usado el miércoles, aunque ya sabía quién movía los hilos detrás del ID y quién quería revivir a Crackstone. Sabía lo preocupado que estaba el miércoles por la profecía. El resultado más probable es que nuestra relación termine cuando ella descubra que la usé. Es lo mejor, pensó Luke, suspirando internamente. De esta manera cumpliría su promesa a Enid. ¿Por qué tan tranquilo? Preguntó el miércoles, sentado junto a Luke en el autobús. Pensé que te gustaba el silencio, dijo Luke con una ligera sonrisa. Lo hago, pero es extraño no escuchar tus molestos comentarios a primera hora de la mañana, dijo el miércoles. Luke miró a su alrededor y notó que eran los únicos en la parte trasera del autobús. Tengo frío, por eso no hablo. Sería bueno tener un poco de calidez humana, dijo Luke, frotándose las palmas. Wednesday miró a su alrededor y, al notar que no había nadie a la vista, se acercó a Luke hasta que sus cuerpos se tocaron. 5 minutos, dijo el miércoles. Gracias, eres una persona muy amable, dijo Luke con una sonrisa, enfatizando la palabra amable. Como solo tuvo 5 minutos, y probablemente era la última vez que estaría tan cerca del miércoles, Luke apoyó la cabeza sobre el delicado hombro de la niña. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Wednesday, observando cómo Luke se apoyaba en su hombro. Mi cara está fría. Tengo que aprovechar al máximo el tiempo que me diste, dijo Luke con una ligera sonrisa. Cerró los ojos y se relajó. El miércoles olía bien. Pasaron 15 minutos y llegaron al pueblo de Jericó. Nadie notó la inusual escena de Luke durmiendo en el hombro del miércoles. Mantuvo una expresión estoica, mirando ocasionalmente a Luke dormido. Hemos llegado. Despierta antes de que te mate, dijo el miércoles, despertando abruptamente a Luke. Oye. ¿Por qué tan agresivo? Luke dijo, estirándose. Pensé que habías dicho solo 5 minutos. Eres más amable de lo que pensaba, añadió Luke con una ligera sonrisa. El miércoles no dijo nada, se levantó y caminó hacia la puerta del autobús. Luke la siguió. Ambos terminaron trabajando como voluntarios en Urias Heap, una tienda de antigüedades. Se suponía que debían ayudar al dueño, y eran solo ellos dos. Las tareas se asignaron al azar. Se suponía que Wednesday trabajaría en Urias Heap, pero Luke no. Originalmente fue asignado al café donde trabajaba Tyler. Afortunadamente, podían intercambiar trabajos con otros estudiantes, y a Jax había sido asignado al montón de Uriah, por lo que Luke intercambió con él. A Jax agradeció evitar trabajar en un lugar tan aburrido y extraño. La dueña de la tienda se llamaba Connie Jorgensen. Era una mujer mayor con cabello gris y rizado, piel oscura y un peculiar sentido de la moda. Lo bueno fue que la tienda estaba vacía. A Luke le resultó fácil controlar la mente de Connie. Todo lo que necesitaba era asegurarse de que ella no informara a los maestros de Nevermore que habían abandonado sus puestos asignados. Con su control mental sobre las normas, Luke podría darles órdenes más complejas y de mayor duración. Él y Wednesday salieron de la tienda por la parte de atrás y comenzaron a dirigirse hacia la casa de culto original. La distancia entre Jericó y la casa de culto original era mayor que la de Nevermore, unos 24 kilómetros. Si fueran normales, les habría llevado mucho más tiempo llegar allí, pero eran marginados. Un corredor normal puede tardar más de 2 horas, dependiendo de su nivel de habilidad. Sin embargo, solo les llevó unos 30 minutos. Una vez que llegaron al bosque, fue más fácil correr, ya que no había ojos normales ni calles que cruzar. Se detuvieron a unos 100 metros de distancia. La casa de culto ya era visible. Su estado ruinoso era claro, pero lo que más llamó la atención del miércoles fue ver gente dentro de la casa.
Las vallas de madera que rodeaban la casa estaban en pésimas condiciones, pero a pesar de la distancia, podían ver movimiento detrás de las vallas. La visión de los marginados era más aguda que la de las normas. ¿Podrían ser drogadictos? Preguntó el miércoles, escondiéndose detrás de un árbol y mirando más de cerca la cabaña, cuya madera era casi negra. ¿Fue un milagro que todavía estuviera en pie? No. Mira más de cerca. ¿Qué tipo de vagabundos usan capuchas y capas negras? Luke dijo, sacando su cámara de $5.000. El miércoles se dieron cuenta de 4 figuras encapuchadas, que parecían muy sospechosas. 2 estaban afuera de la casa, mientras que los otros 2 se podían ver adentro a través de un agujero en la pared que parecía haber sido una ventana. ¿Desde cuándo eres fotógrafo? Preguntó el miércoles, viendo a Luke tomar varias fotografías. Ella no entendía por qué estaba tomando fotos. ¿Quería pruebas? ¿Para qué? Hasta ahora no habían reunido ninguno, ya que no tenían planes de mostrárselo a nadie. Un talento oculto recién descubierto. Acerquémonos. Necesito mejores tiros, dijo Luke, y Wednesday asintió. Ella activó su habilidad de sigilo, cubriéndolos a ambos. Se acercaron, hasta que estuvieron a unos 35 metros de distancia, utilizando las sombras de los árboles y arbustos como cobertura. Luke tomó varias fotos. Su cámara tenía una calidad excelente y en las imágenes se podían discernir los rasgos de las figuras encapuchadas a pesar de sus capas. ¿Por qué estás tomando tantas fotografías? Preguntó el miércoles, su expresión quedó desconcertada. Esperaba que hablaran sobre quiénes eran estas figuras encapuchadas. Para el miércoles, la teoría más probable era que eran ellos quienes controlaban el IDE. No esperaba que hubiera tantos de ellos. En una pelea, serían superados en número. Volvamos a una distancia más segura, dijo Luke, deteniendo su toma de fotografías. Ya tenía suficiente. Amaranto, que estaba entre las figuras encapuchadas, olfateó el aire varias veces. Sintió un olor familiar, más precisamente, sangre. Como media vampiro, una de sus habilidades le permitió detectar a una antigua víctima si estaba cerca, a unos 100 metros o menos. Por lo general, las personas a las que drenaba sangre quedaban completamente secas, por lo que rara vez necesitaba usar esta habilidad. Por eso su alcance era tan limitado. Sin embargo, esta vez el olor a sangre apenas se notaba, como si estuviera allí y no al mismo tiempo. Salió de la casa y escaneó los alrededores, pero no vio nada. ¿Ha pasado tanto tiempo desde que usé mi sentido del olfato que está fallando? Pensó Amaranto, descartando su preocupación y regresando a la casa. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com Weblink. Comentario 42 Comentario. Votar Chapter 103 Confesión 1 Luke no sabía que acababa de escapar de la detección por el sentido de sangre de Amaranto. Su idea de venir el miércoles y su capacidad de sigilo había sido la decisión correcta. En cuanto a por qué Amaranto nunca lo detectó en Jericó cuando Luke la estaba observando a ella y al diácono, el One sin rostro, fue porque Luke los había estado observando desde kilómetros de distancia con sus habilidades. El alcance de Amaranto no pudo detectarlo desde tal distancia. 2 desde una distancia de más de 100 metros, Luke y Wednesday se escondieron detrás de un gran árbol. Tengo algo que confesar, dijo Luke, apagando la cámara. ¿Qué es? Preguntó el miércoles, levantando una ceja. El comportamiento de Luke había sido extraño desde que empezó a tomar fotografías. Conozco esas figuras encapuchadas. No son ellos quienes controlan el IDE, aunque están involucrados, dijo Luke, comenzando a explicar toda la historia. Él le dijo que hace meses había descubierto la presencia de figuras encapuchadas en Jericó. Con esto logró atacar a uno de ellos y leer sus recuerdos, aprendiendo sobre la verdadera persona que controla el IDE, como las figuras encapuchadas se habían puesto en contacto con la persona y querían ayudarla. A lo largo de la historia, Luke le dijo que Wednesday tenía una expresión estoica y escuchaba atentamente. Entonces, esas figuras encapuchadas son de la familia Spellman. Los mismos que atacaron en la Copa Poe del año pasado y ahora quieren utilizar a la persona que controla el IDE para matarte, dijo el miércoles. Sí. Luché contra 3 de ellos y logré reconocer uno. Es sin rostro. No es fuerte. Pude leer sus recuerdos mientras él cuidaba el IDE, asintió Luke. El IDE es ese enorme llamado Tiller, y la persona que lo controla es el profesor de botánica enorme.
Preguntó Wednesday, ocultando su sorpresa. 3 conocía a ambas personas. A veces, después de dejar la terapia, desayunaba en el café donde trabajaba Tiller y lo había conocido. El chico hablaba mucho con ella y parecía el típico normando amigable. No parecía un ídolo oculto ni un asesino en serie. En cuanto a la profesora normanda llamada Marilyn, la conocía mejor que Tiller. Ella era la directora de su dormitorio y había tenido algunas conversaciones con ella. Ella también parecía la típica normanda amigable. No un normando que quisiera revivir a Crackstone para matar a los marginados. Sí. Las figuras encapuchadas le dieron a Marilyn una droga que mejora el poder para usar en Elite después de su derrota ante nosotros dos en el Festival de la Cosecha. No sé si ella lo ha usado todavía, dijo Luke. Si conocías la verdadera identidad de los culpables, ¿por qué actuaste como si estuvieras resolviendo el misterio conmigo? Podrías haber matado a Ide y a Normie, y la profecía habría terminado, dijo el miércoles. Su tono era gélido y esta vez su enojo era notable. No me convenía. Mi objetivo es reunir evidencia de que los Speedman están ayudando a Ide a matar a Normies y ayudando en la resurrección de Crackstone. Sabes que hay un viejo rencor entre mi familia y los Spellman, ¿verdad? Luke dijo y Wednesday asintió. Las familias de psíquicos importantes sabían que los Poe y los Spellman habían estado en guerra durante cientos de años, y que los Spellman estaban ganando esa guerra por razones obvias. No puede pasar desapercibido que el Poe y el Spellman mueren. Y que ahora el Poe está casi extinto. El año pasado atacaron la Copa Poe, pero no hay pruebas que lo demuestren. Así que quería reunir la mejor evidencia posible para presentarla y asegurarme de que reciban el castigo que merecen, dijo Luke. De esta manera, los Spellman estarían en una posición difícil. Lo más probable es que dejaran en paz a Luke durante al menos los años restantes que tuvo en Nevermore. Luego planearía cómo continuar su lucha para demostrarle al mundo que habían hecho tratos con demonios. Entiendo tu punto. Si reunías pruebas de que ayudaron con la resurrección de Crackstone y las presentaban a la policía marginada, se enfrentarían a un castigo severo, asintió el miércoles. Revivir a una normie xenófoba que había hecho tratos con demonios era un delito grave. Sin embargo, ahora puedo detener a Marilyn y Tiller. De esa manera, Crackstone no resucitará y el castigo para los Spellman no será tan severo, dijo el miércoles. No era lo mismo si los Spellman hubieran ayudado con la resurrección de Crackstone y él hubiera sido revivido, en comparación con no haber resucitado en absoluto. El castigo sería más leve ya que no había pasado nada. Es como si alguien planeara asesinar a otra persona pero lo detuvieran antes de que pudiera. Su sentencia sería menos severa en comparación con si hubieran cometido con éxito el asesinato y hubieran sido capturados después. ¿Por qué me cuentas esto? Tu plan ya no funcionará. Aunque se puede presentar evidencia de que ayudaron a Ide a matar a normales inocentes, no será lo mismo, ya que Crackstone no resucitará, dijo Wednesday, mirando a Luke con curiosidad. Debido a que Crackstone resucitará, se necesita tu sangre, respondió Luke, y por primera vez, el miércoles mostró un toque de sorpresa, aunque no mucho. Explícale más, dijo Wednesday, y Luke le dijo que había leído los recuerdos de Marilyn y se había enterado del ritual completo para la resurrección de Crackstone. Era mentira que hubiera leído los recuerdos de Marilyn. Lo sabía porque había visto el espectáculo. Eso explica las visiones que he tenido. Es un rencor entre mi familia, Crackstone y los Gates. Pensé el miércoles, conectando muchos puntos. Marilyn, o más bien Laurel Gates, robó el libro de las sombras de Pilgrim World. En ese libro hay un oscuro ritual de nigromancia. Una vez que tenga las partes del cuerpo que necesita, vendrá tras de ti, dijo Luke. Ahora entiendo por qué Rowan dijo que destruiría Nevermore. Mi sangre es la clave para que Crackstone sea revivido y liberado del ataúd de sangre, dijo el miércoles. Sí, dijo Lucas. Entonces el lugar guardó silencio. Solo se escuchó el sonido del viento y la naturaleza del bosque. El miércoles dejó de mirar al suelo y miró a Luke. Al principio me usaste, pero ahora te retractaste y me confesaste todo. ¿Por qué? Preguntó el miércoles. Mi objetivo original es revivir a Crackstone para que el castigo del Spellman sea mayor, pero eso te quita la sangre, dijo Luke. ¿Entonces? Pregunté el miércoles con la ceja levantada. Entonces. No quiero que una normie loca te tome sangre y te lastime, dijo Luke, rascándose la mejilla, un poco avergonzado. Manipulador y protector al mismo tiempo.
Fascinante, pensó el miércoles, acercando a Luke y besándolo. 16 Luke, al sentir los labios del miércoles, abrió los ojos sorprendido. No entendía lo que estaba pasando. Simplemente le confesó que la usó y ahora estaba recibiendo un beso de ella. Quizás como ella también es manipuladora, se siente atraída por ese tipo de cosas. Extraño. ¿No estás enojado? Le preguntó a Luke después de que terminó el beso. Tu plan es lógico. Tu familia está en guerra con los Spellman. Yo mismo habría hecho lo mismo. Aunque no sé si te habría contado todo antes de completar el plan, dijo Wednesday con una mirada pensativa. Oye. Luke pensó, poniendo los ojos en blanco. Wednesday imaginó la escena de Luke siendo capturado para un oscuro ritual y su vida en peligro. Lo más probable es que intervenga para salvarlo a él también, independientemente del plan, pensó el miércoles, siendo honesta con sus sentimientos. Buscaba formas de encontrar pruebas sin poner en peligro a las personas que le importaban y que eran pocas. Uno de ellos y el último que añadió a la lista es Luke. Uno ahora, ¿qué harás? Traeré a Marilyn. Nunca pensé que la sonriente Normie fuera la culpable de todo, dijo Wednesday. Te ayudaré. Para atraparla y hacer que te crean que ella es la culpable, necesitas pruebas. Tengo una manera de mostrarles a todos que ella es la culpable, dijo Luke con una leve sonrisa. ¿O cómo? Preguntó el miércoles. No podía simplemente atacar y matar a Marilyn. Necesitaba pruebas o matarla sin que nadie se diera cuenta. Prefería lo primero, ya que si la atrapaban sería considerada una criminal y buscada por la policía marginada. Luke le habló de la técnica de extracción de memoria. Ya lo dominaba en un nivel básico. Además de querer extraer la memoria del hombre sin rostro, lo haría con Marilyn. Luego, presentaría las pruebas a la policía marginada. Además de deshacerse de Marilyn fácil y rápidamente, también contribuiría con la evidencia de los Spellman. Demostraría que existe un posible ritual para revivir a Crackstone a través de los recuerdos de Marilyn. Luke y Wednesday regresaron a Jericho para continuar el trabajo voluntario del día. No podrían estar fuera por mucho tiempo. Nuevamente Luke terminó confundido. Pensó que Wednesday se enojaría con él, pero eso no sucedió. Incluso ya planearon sus próximos movimientos para conseguir a Marilyn. Incluso logró besarla de nuevo, muy buen sentimiento. La tercera vez la besa y es después de confesarle que la usó, extraño. 2. El problema es que su relación parece haber mejorado. Luke no esperaba que esto se desarrollara. Esto le planteó un problema. Ya estaba esperando a Enid, pero ahora estaba con Wednesday. 13. ¿Qué iba a hacer? 15. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 58. Comentario. Votar Chapter 104 Memory Extraction 1. El día después del día de divulgación, Luke convenció a la directora Larissa para que le permitiera a él y al miércoles visitar Jericho. Él le dijo que le explicaría todo y que era un asunto fundamental relacionado con los Spellman y el asesino Ide en Jericho. Larissa estuvo de acuerdo. Desde que leyó la carta de la madre de Luke el año pasado, había estado dispuesta a ayudarlo con todo lo que le pidiera. Si pudieras convencer al director para que nos dejara ir, lo habrías hecho antes, comentó el miércoles mientras viajaban a Jericho en un taxi. ¿Sabes por qué no lo hice? Si hubieras seguido resolviendo el misterio a esa velocidad, no habría podido reunir pruebas con calma, se justificó Luke. Wednesday mostró una expresión de satisfacción en respuesta al cumplido de Luke. Ahora que lo pienso, dijo el miércoles, acercándose más a Luke. ¿Qué ocurre? Preguntó Lucas. ¿Por qué me ayudaste en primer lugar a resolver el misterio? Si usted se hubiera negado, yo no habría contado con su ayuda, aunque tarde o temprano lo habría resuelto, dijo el miércoles. Lo que decía el miércoles tenía sentido. Si él se hubiera negado a ayudarla, diciéndole que la profecía era una tontería, Wednesday podría haber tardado más en resolver el misterio, ya que ella no contaría con la ayuda de Luke. Cuando Luke decidió ayudarla, no sabía sobre el plan de los Spellman de usar Ide o Crackstone para matarlo. Entonces, planeó interferir con la profecía y no permitiría que Crackstone resucitara. Ya tenía suficiente con qué lidiar, con los Spellman después de él, sin tener que lidiar con una Normanda demoníaca. Cambió de opinión cuando se enteró de los planes de los Spellman unos días después. Todavía no conocía los planes de los Spellman en ese momento, ni que la profecía fuera real.
Entonces pensé que era correcto investigar un poco. Unos días más tarde, encontré una figura encapuchada y aprendí todo, respondió Luke, y Wednesday asintió ligeramente. Luego de esa conversación, el viaje continuó en silencio. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Luke preguntó mentalmente. Llevaba el cuello negro alrededor del cuello, donde descansaba Edgar. 3. Aunque Edgar estaba descansando dentro del collar, su telepatía lo alcanzó y pudieron hablar. De esa manera, ya no estaban restringidos a las 4 horas que Edgar podía estar fuera del cuello. 1. Has estudiado intensamente durante más de un mes. Esta técnica, en comparación con el vuelo con aura amarilla, es un nivel más bajo, pero sigue siendo una técnica avanzada. Considerando que esta es tu primera materia, yo diría que hay un 40% de posibilidades de éxito, respondió Edgar sin salirse del cuello. Maldita sea. Eso no es bueno, dijo Luke con una mueca. Luke ya le había contado a Edgar sobre su decisión hace días. Fue el primero en saber que Crackstone no resucitaría y que Luke había cambiado sus planes. Edgar estaba muy orgulloso de Luke. Como antiguo alumno de Nevermore, sentía un gran afecto por la academia. No quería que lo atacaran ni que murieran estudiantes inocentes y marginados, pero cuando Luke mencionó que revivir a Crackstone tenía mejores pruebas, no dijo nada. Si sigues ampliando la fecha, los recuerdos serán más difíciles de extraer ya que serán más antiguos. Además, me tienes a mí. Seré tu guía. Con mi ayuda, sus posibilidades aumentan al 65%, dijo Edgar con su tono habitual de satisfacción personal. Llegaron a Jericó y Lucas amplió sus dominios. Rápidamente encontró a Deacon y Amarant, como de costumbre, vigilando a Tyler. Solo quedaban unos minutos antes de que terminara el turno de Tyler y regresara a casa. Después de eso, Amarant regresaría a la casa de culto original, dejando solo a Deacon vigilando. 3. Luke ya sabía por qué los dos estaban mirando a Tyler. Durante los asesinatos, habían ayudado a Ide. Lo descubrió leyendo los recuerdos de Deacon, que hacía semanalmente, y a partir de las grabaciones que había recopilado. Ayudaron a garantizar que no hubiera testigos en el lugar ni a distraer a los policías marginados. Esto fue perfecto para Luke, ya que cuando presentara las pruebas, los Spearman tendrían aún más culpa. Lo que no sabía era que estaban haciendo Atlas de Gorgón, Sabrina y Sebastián Sabrina, el hermano mayor de Sabrina. Como de costumbre, Luke fue a un callejón desierto a aproximadamente 1 kilómetro de la casa de Tyler. Mantuvo la distancia como medida de precaución. Buen lugar. ¿Por qué estamos tan lejos del café o de la casa? Preguntó el miércoles, observando el callejón oscuro donde Luke la había llevado. Tenemos que esperar a que Tyler termine el trabajo y regrese a casa. Entonces las figuras encapuchadas se separarán y solo quedará una vigilando, explicó Luke. Lo sé. Entendí esa parte, pero si estamos tan lejos del café, ¿cómo sabremos cuándo termina el trabajo y se dirige a casa? Preguntó el miércoles. Lo sabré. Puedo vigilarlos desde esta distancia, dijo Luke, dando una ligera sonrisa misteriosa. ¿Puedes? Wednesday dijo que su mente está trabajando en la declaración de Luke. ¿Clairvoyancia? Ella preguntó después de unos segundos. Ella es mucho más inteligente que esa sin rostro. Era de esperarse, pensó Lucas. Sí. Percepción extrasensorial. Así es como logré descubrir que estaban en Jericó sin que se dieran cuenta, dijo Luke. Wednesday sintió que ahora toda la historia encajaba y tenía sentido. Se suponía que las figuras encapuchadas venían de incógnito, espiando al Ide desde las sombras. ¿Cómo logró Lucas descubrirlos sin que se dieran cuenta? 3 auras. Wednesday murmuró asombrado, mirando a Luke. Sabía de primera mano lo raro que era tener 2 auras. Ella era una usuaria de 2 auras. Sin embargo, nunca había oído hablar de nadie que poseyera 3 auras de forma natural. Para Luke, era la primera vez que veía una expresión de sorpresa tan notable en el rostro del miércoles. Por eso puede controlar objetos con su telequinesis incluso cuando están fuera de su línea de visión. Incluso puede volar gracias a esa habilidad, pensó el miércoles. Al principio, había creído que la segunda aura de Luke era clarividencia. Cuando Luke le dijo que tenía un aura azul, dejó de pensar en ello y aceptó la teoría de que el genio de Luke era la razón por la que podía volar o controlar objetos fuera de su vista como una especie de instinto innato. ¿Cuántos secretos más me escondes?
Preguntó Wednesday, acercándose a Luke y mirándolo con sus ojos oscuros y profundos. Luke miró a los ojos profundos del miércoles, que parecían un abismo. Fueron muy cautivadores. Para una persona común y corriente, pueden resultar inquietantes, pero le gustan. Tal vez uno o dos más. ¿Qué hay de ti? Luke preguntó, poniendo su mano en la fría mejilla del miércoles. A Wednesday no pareció molestarle que la mano de Luke tocara su mejilla. Ella continuó mirándolo fijamente, sin parpadear. Milímetros, ya te hablé de mi segunda aura. Quizás tenga 2 o 3 secretos más, respondió el miércoles. Bueno, entonces estamos empatados, dijo Luke mientras lentamente se inclinaba hacia los labios de Wednesday y comenzaba a besarla. Wednesday cerró los ojos y aceptó el beso. Nunca pensó que en los últimos días besaría a un niño. Era muy diferente de todo lo que había imaginado sobre la escuela, las relaciones y el amor. Sin embargo, sintió que Luke tenía muchas similitudes con ella, lo que lo convertía en el único digno de besarla y estar a su lado. Eso es todo. Enamórate y cásate en el futuro. Te convertirás en los pilares de la familia Poe. Tus hijos serán usuarios duales de aura, pensó Edgar, que había salido del collar y estaba viendo a Luke y Wednesday besarse. 16 Luke puso sus manos sobre la delicada cintura del miércoles mientras la besaba. Al recordar que ella le había dejado tocar la mejilla, él se volvió un poco más audaz y comenzó a bajar la mano lentamente. Ni siquiera lo pienses, dijo Wednesday, alejándose ligeramente de Luke cuando notó lo que estaba tratando de hacer con su mano. Lo siento. Luke murmuró, levantando la mano y volviéndola a colocar en la cintura del miércoles. Afortunadamente, el beso continuó durante unos segundos más hasta que se separaron. 2 días, 2 besos. Este es un disco, pensó Luke, recordando que también se habían besado ayer. En cuanto al sentimiento de culpa, lo enterró lo más profundo que pudo. Era difícil tomar una decisión y lo mejor era ignorar sus emociones confusas. 3 después de eso, esperaron pacientemente el momento adecuado para actuar. 20 minutos más tarde, el hombre sin rostro estaba en el edificio de 2 pisos, vigilando la casa de Tyler. Para llegar al tejado, Luke tomó a Wednesday por la cintura y la abrazó. Afortunadamente, ya tenían suficiente confianza para este tipo de cosas, aunque Luke se dio cuenta de que había límites. Cuando llegaron a la azotea, Wednesday pudo ver al hombre sin rostro de espaldas a ellos. Esto le hizo darse cuenta de que lo que Luke había dicho sobre su capacidad extrasensorial era cierto. Esta vez, Luke aterrizó en el suelo de la azotea porque Wednesday no habría tolerado estar en sus brazos por mucho tiempo. Cuando tocaron el suelo, el hombre sin rostro los escuchó y estuvo a punto de darse la vuelta, pero una fuerza invisible lo detuvo. Luke lo inmovilizó. Se acercó y le dio un fuerte golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. No había tiempo que perder. No sabía exactamente cuándo regresaría a Amarant y extraer recuerdos tomó más tiempo del que acababa de hacer. Empecemos con esto, dijo Edgar, listo para ayudar a Luke. Luke se sentó en el suelo, colocando suavemente sus manos sobre las sienes del hombre sin rostro y cerrando los ojos para concentrarse. Wednesday observó con curiosidad y al mismo tiempo prestó atención a su entorno. Ella protegería a Luke durante todo el proceso en caso de que apareciera una variante no deseada. Edgar comenzó a guiar a Luke, recordándole los puntos clave. Primero, sincronizó sus ondas cerebrales con las del hombre sin rostro, estableciendo una profunda conexión mental. Esto tomó 10 minutos. Luego, se sumergió en la mente de Deacon y comenzó a navegar por un paisaje mental compuesto de recuerdos, emociones y pensamientos fragmentados. Era la primera vez que experimentaba algo como esto. No te pierdas en la mente del hombre sin rostro. Localiza el recuerdo, dijo Edgar. Afortunadamente, su sugerencia llegó a Luke, quien había estado absorto en mirar recuerdos sin importancia. Es fácil perderse en los recuerdos de las personas, pero logró empezar a buscar el recuerdo que necesitaba. Después de unos minutos, identificó el recuerdo que aparecía como una esfera luminosa entre una maraña de otros recuerdos. Cuando Luke comenzó a desenredar los hilos de la memoria, una proyección efímera de la memoria se manifestó fuera de la cabeza del sujeto, visible como una serie de imágenes flotantes y sonidos en el aire. Wednesday pudo observar la escena de las figuras encapuchadas hablando con Marilyn. Solo uno de ellos habló. La visión fue en primera persona. Podía ver a Tyler durmiendo en la cueva. Hablaron de asesinar a Luke y le dieron a Marilyn un líquido extraño.
Luego, cuando abandonaron el lugar, hablaron sobre cómo si Marilyn no usaba el IDE para matar a Luke, Crackstone, una vez revivido, podría matar a Luke cuando atacara a Nevermore. Así que todo era verdad, pensó el miércoles, observando los recuerdos desde la primera fila. Uno como persona manipuladora y recordando cómo Luke había intentado manipularla una vez, tenía dudas sobre su historia. Ella creía mucho en él, pero no confiaría ciegamente en él. Pero ahora pudo ver que lo que él dijo era verdad. Pasó el tiempo y, finalmente, Lucas condensó la memoria, transformándola en una sustancia tangible. Lentamente, el recuerdo comenzó a emerger como un líquido gris que fluía de la cabeza del sujeto. El líquido fluía suavemente, como una corriente de mercurio, suspendida en el aire. Luke sacó un pequeño frasco de vidrio que había preparado antes. Guió el líquido con su telequinesis hacia el vial. Sin embargo, no se detuvo ahí. Continuó buscando recuerdos específicos. Esta vez, buscó las conversaciones donde Deacon y los demás hablaron sobre Crackstone, Marilyn, el plan para matar a Luke, mencionó a la familia Spellman, y cómo ayudaron a Ide a matar a Normie sin ser atrapados por la policía marginada. En total logró obtener 3 viales llenos de recuerdos de Deacon. La frente de Luke estaba resbaladiza por el sudor y una vena palpitaba en su sien. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@treon.com weblink. Comentario 37 comentario. Votar chapter 105 Confused Feelings. Bien hecho, elogió Edgar, mirando a Luke, respirando erráticamente y sudando mientras caían gotas de su frente. Sintió una fuerte migraña golpeándole la cabeza. Su talento en las 3 auras es monstruoso, pensó Edgar. Luke había logrado extraer 3 recuerdos en su primer intento, una hazaña desafiante. Aunque era cierto que Edgar le había ayudado. 4 Siento que mi cabeza va a explotar, pensó Luke, llevando una mano a su sien. Con su telequinesis controló los viales y los llevó a su mano libre. Apenas podía mantener esta telequinesis débil, ya que no quería perder el control y dejar caer los 3 viales. Tu cara no se ve muy bien. Aunque me gusta cómo te ve esa palidez, dijo Wednesday, acercándose y agachándose para observar a Luke más de cerca. 7 gracias. Agradecería más el cumplido cuando esté en mejor forma, dijo Luke con dificultad mientras guardaba los viales y yacía en el frío suelo de la terraza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Lucas. 1 hora, 9 minutos y 32 segundos, respondió el miércoles, mirando un pequeño reloj en su muñeca. Eso seguro tomó un tiempo, pensó Luke. Después de 10 minutos, se levantó y miró a Deacon, que todavía yacía inconsciente en el suelo. ¿Deberíamos matarlo? Preguntó el miércoles. Este hombre sin rostro ya no era útil. Podrían deshacerse de él, aunque alertaría a las otras figuras encapuchadas. Me gustaría, pero es mejor si siguen pensando que todo va según lo planeado. Necesitamos extraer los recuerdos de Marilyn antes de que podamos atacar, respondió Luke. ¿Estamos secuestrando a Marilyn mañana? Preguntó el miércoles. El plan era así, pero mi dolor de cabeza es peor de lo que esperaba. Necesitaré unos días para recuperarme. Además, todavía necesito manipular los recuerdos del tipo sin rostro, por lo que cree que no pasó nada, dijo Luke con una mueca. Su trabajo aquí aún no ha terminado. Volvió a manipular la memoria de Deacon y abandonaron la terraza. Como siempre, Luke se aseguró de que Deacon se despertara y continuara vigilando la casa de Tyler, asegurándose de que todo transcurriera sin problemas. Necesito organizar la evidencia y hay mucha. ¿Quieres ayudar? Luke preguntó, mirando el miércoles. Reunir hechos y pruebas de crímenes es uno de mis pasatiempos favoritos, respondió Wednesday, y Luke lo tomó como un sí. Cuando llegaron a Nevermore, fueron a la habitación de Luke para organizar las pruebas que había reunido durante los últimos meses. Javier y Ajax no estaban presentes, así que eran solo ellos dos. Luke transfirió muchas de las grabaciones que había recopilado a una grabadora de voz, que luego presentaría a la policía marginada. Tuvo que explicarle el miércoles cómo reproducir audio en una MacBook. Fue divertido ver lo torpe que era con la tecnología. Curiosamente, ella es mala en algo. ¿3 de qué servirá castigar a los Spellman por estos crímenes? ¿Dejarán de intentar matarte? Una vez que te vayas, nunca más volverán a perseguirte, dijo el miércoles, mientras organizaba las fotos en bolsas de polietileno.
Luego etiquetó cada bolsa con información como fecha, lugar de origen, etc. Luke no solo había recibido fotos de la casa de culto original. Había tomado varias fotografías de Deacon y Amarant mientras observaban a Tyler en el trabajo o en su casa. Ya intentaron matarme el año pasado. Espero que con esto esperen hasta graduarme. Quizás pueda pasar mis últimos años en paz. Además, el golpe que darán por estos crímenes no será leve, respondió Luke. Esa era una de las razones por las que estaba haciendo esto, pero la razón principal era otra cosa. Si se supiera que los Spellman habían intentado resucitar a una normanda que hizo tratos con demonios para matar a Luke, en el futuro, cuando presentara pruebas que demostraran que habían hecho tratos con demonios, sería más fácil de aceptar. Además, fue satisfactorio dañar la reputación de esos bastardos que pensaban que ya habían ganado la guerra. Esto podría afectar su posición en el Consejo, lo que facilitaría las cosas a Luke en el futuro. Asintió el miércoles. Después de que todo esto termine, es mejor si dejamos de vernos, dijo Luke. Wednesday dejó de mover las manos y miró a Luke. ¿Por qué? Como probablemente sepas, los Spellman atacarán a cualquiera que esté a mi lado. Mataron a mi madre, que no era de la familia Poe porque se involucró en la guerra gracias a mi padre, respondió Luke. La familia de mi madre la repudió porque si se involucraban tendrían que unirse a la guerra. Lo mismo sucederá con tu familia, añadió Luke. Dijo esto porque sus sentimientos habían sido un desastre últimamente. Estaba enamorado de Enid y habían prometido volver a verse. Enid había insinuado que no le importaba enfrentarse a los enemigos de Luke. Al principio, Luke dudaba en aceptar esto, ya que se preocupaba profundamente por la seguridad de Enid y no quería ponerla en peligro, tal como lo había hecho su padre con su madre. ¿Pero por qué estuvo mal? Fue elección de Enid estar con él. Enid era una persona reflexiva y, si entendía los riesgos y los aceptaba, no era decisión de Luke alejarla. Preferiría tenerla a su lado ya que se había enamorado de ella. 5 no sería como los típicos tontos que alejan a sus seres queridos cuando quieren quedarse. Si mueren en el intento, entonces es simplemente mala suerte. Luke haría todo lo posible para proteger a Enid mientras ella estuviera a su lado. En cuanto al miércoles, tenía fuertes sentimientos por ella, pero Enid había sido lo primero. No traicionaría a Enid. Sabía que el daño que podría causar si lo hiciera sería grave. Si él la lastimara, la culpa se lo comería vivo. Luke era alguien que rara vez se sentía culpable, pero cuando lo sentía, los efectos eran profundos. 3 Sin embargo, el miércoles fue emocionalmente fuerte. Aunque había notado que ella se acercaba a él, alejarla ahora no le causaría mucho daño emocional. Luke creía que era más probable que su ego se lastimara y que ella quisiera matarlo en lugar de sufrir dolor o trauma emocional. En cuanto a la poligamia, Luke ni siquiera había considerado esa opción. 13 Pensé que ya te habías dado cuenta de que no podía importarme menos la opinión de mi familia. Además, a mis padres les importará un carajo involucrarse en la disputa familiar de otra persona, dijo el miércoles. 2 Pero es una guerra. Podría poner en peligro los cimientos mismos de su familia. Luke dijo, tratando de convencerla. Aún mejor. ¿A quién no le encantan las guerras? Mi tío Fletcher estará encantado, respondió el miércoles, y Luke se maldijo a sí mismo por involucrarse con esta chica y su extraña familia. 6 La familia Adams sería la única capaz de aceptar una guerra exterior y estar feliz por ella. Asumo la responsabilidad de mis acciones, Luke. No necesito tu protección machista. Personalmente arrancaré las cabezas a tus enemigos si se atreven a atacarme. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve conejillos de indias. Necesito probar mis nuevos métodos de tortura, y a un par de personas les irá bien, dijo el miércoles con una leve sonrisa macabra que aterrorizaría a la mayoría de los niños. 6 Sin embargo, Luke encontró increíblemente atractivo lo que dijo y su sonrisa. No pudo resistirse a besarla. 5 ¿Por qué tan repentino? Preguntó el miércoles, aceptando el beso de Luke. Poco a poco se fue acostumbrando a sus labios, y fue una sensación agradable. Como colocar electrodos de abrazadera en la piel de alguien firmemente atado a una silla con correas de cuero. 3 Lo siento. Me gustó tu sonrisa cuando hablabas de torturar a los Spellman, dijo Luke. Cuando vio por primera vez a Wednesday entrar a su clase, nunca pensó que se enamoraría de esta extraña chica, aunque también era extraño. 1 La tortura trae mucho deleite. Debería enseñarte el arte un día de estos. Quizás podamos usar ese sin rostro, sugirió el miércoles.
Luke asintió y continuaron organizando las pruebas. 8 sería inútil seguir intentando alejar así al miércoles. 5 al día siguiente, Luke organizó una reunión con el director Weems. Ella sería la primera persona a quien le mostraría las pruebas. Esto fue para atrapar a Marilyn con su ayuda y extraer la memoria de la maestra Normanda con su aprobación. Larissa no podía creer todo lo que Luke le estaba diciendo, pero la evidencia era convincente, especialmente las grabaciones de las figuras encapuchadas hablando de Ide y Marilyn. No podía ver los extractos de memoria que Luke había recopilado porque no tenía el dispositivo para proyectar pensamientos. Luke sugirió que Larissa investigara el pasado de Tyler, particularmente con quién se había casado su padre Normando, ya que él debió haberse casado con un paria. Con acceso a todos los registros de Nevermore, Larissa no tardó mucho en encontrar información sobre la madre de Tyler. La madre de Tyler se llamaba Franoise Sylvane, su apellido de soltera. Se casó con una normanda que actualmente es la sheriff de Jericho. Lo más sorprendente fue que Larissa conocía a Franoise. Había sido su compañera de clase en Nevermore, junto con los padres de Morticia y Luke. No sabía que Franoise era una Ide, pero después de unos días de investigación, Larissa logró encontrar pruebas que demostraban que Franoise era en realidad una Ide. Cuando asistió a Nevermore durante la época de Larissa, todos pensaban que era una psíquica de aura violeta. 4. Sin embargo, todo esto fue un fraude creado por el entonces director, quien aceptó fabricarle un perfil falso para poder vivir en Nevermore sin ser estigmatizada por ser Ide. A principios de la década de 1990, a Ide se le prohibió oficialmente asistir a Nevermore debido a todos los prejuicios y peligros que conllevaba tener una criatura así en una escuela llena de adolescentes. Larissa recopiló toda esta información a petición de Luke. Ayudaría a proporcionar pruebas completas a la policía marginal. Finalmente, Larissa pudo deshacerse del asesino que había aterrorizado a Jericho y había puesto a Nevermore en una situación difícil. Nunca imaginó que era una profesora normanda a la que ella misma había contratado. Necesitaba encargarse a todo lo antes posible. Después de unos 6 días, Luke finalmente se sintió listo para extraer los recuerdos de Marilyn. Esta vez, contaron con la ayuda de Larissa, quien organizó una reunión amistosa con el profesor Normie en su oficina a altas horas de la noche. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com Weblink Chapter 106 Marilyn Uncoveret 4 Marilyn Tornille caminó por los pasillos de Nevermore. Llevaba un suéter colorido y gafas negras, y tenía una amable sonrisa en el rostro, aunque nadie la vio. Los estudiantes ya estaban en sus dormitorios. La directora Weems le había pedido que fuera a la oficina para una reunión sobre una importante competición de clubes que se celebraría en Nevermore en los próximos días. Marilyn usó una fachada amigable con su identidad falsa, que odiaba, ya que despreciaba a los marginados hasta la médula. Fue gracias a ellos que su familia se desmoronó. Sin embargo, en los últimos días se encuentra de buen humor. Solo necesitaba 2 piezas mutiladas más para tener casi todo listo para el ritual de resucitar a su antepasado. Una vez que enviara a su Ide a matar a 2 personas más y obtuviera las 2 piezas restantes, su próximo objetivo sería la chica gótica. Necesitaba su sangre para abrir el sarcófago donde yacía Crackstone. Por suerte para ella, todo estaría listo la noche del eclipse lunar, que estaba a solo 1 mes y medio de distancia. Lo curioso fue que recibió ayuda de marginados. Habían ayudado a Ide en sus asesinatos, principalmente distrayendo a los agentes de policía. Fueron bastante molestos. Debido a ellos, tuvo que planificar los asesinatos con más cuidado en comparación con los anteriores. 2 Marilyn llegó a la puerta y llamó 2 veces. «Entra», gritó una voz del otro lado. Abrió la puerta y entró en la acogedora oficina del director Weems, donde se sentó en su escritorio, bebiendo té mientras leía varios papeles presentados ante ella. La iluminación de la habitación era tenue. Una gran chimenea se alzaba majestuosamente, el fuego crepitaba suavemente, proporcionando un brillo cálido y relajante. Sobre el escritorio había una lámpara de madera. «Por favor, toma asiento», dijo Larissa, haciendo un gesto con la mano. «¿Qué te lleva a llamarme, director? ¿Se trata de las próximas fechas del club?», preguntó Marilyn, sentada en una cómoda silla de cuero. «No se trata de eso. Quiero hablar de otra cosa», dijo Weems, dejando de lado el informe que había estado leyendo y mirando a Marilyn. Por el rabillo del ojo, Marilyn miró los papeles del escritorio y notó su foto. Parecía ser información sobre ella.
¿Sobre qué exactamente? Marilyn preguntó, sintiendo una sensación de inquietud. Como sabrás, hay un asesino en serie en Jericó. Ya hay 4 víctimas y una persona desaparecida que probablemente esté muerta, comenzó Larissa en tono serio. El amigo de Tiller. Su cuerpo nunca fue encontrado. Debe haber sido obra de esos 2 psíquicos molestos, pensó Marilyn. Cuando descubrió que Luke se iba de Nevermore, quiso aprovechar ese día para matarlo con la nueva fuerza de Ide. Sin embargo, ella no había previsto que Wednesday iría con él. Entonces ella canceló la misión. No quería matarla por error. Su sangre necesitaba estar fresca para el ritual. Entonces decidió llevar a cabo otro asesinato. Gracias a Tiller, conocía los horarios de Jonah y sus amigos. Sabía que se quedaban hasta tarde en Pilgrim World, los objetivos perfectos si perdían el autobús y tenían que caminar de regreso por el camino oscuro. Lo que no esperaba era que Luke y Wednesday atacaran a Ide en el último momento, impidiéndole tomar el brazo de Jonah. No entendía por qué esos 2 se habían quedado tanto tiempo en Pilgrim World. Parecía que sabían lo que iba a pasar. Todos están conscientes. Es una situación trágica. Hay mucho miedo en Jericó, dijo Marilyn, con su expresión llena de miedo. Su actuación fue bastante buena. Milímetros, debido a esta grave situación, decidí investigar a fondo al personal de Nevermore. Sería desastroso si alguno de los profesores estuviera acabando con las normas. No ayudaría a nuestra comunidad, comentó Larissa. Entiendo. Se deben realizar verificaciones de antecedentes de los nuevos docentes. ¿Quieres mi ayuda? Preguntó Marilyn. Este año hubo un par de nuevas contrataciones. En cuanto a Marilyn, no creía que Larissa se refiriera a ella. Era una normanda sin poderes y había estado enseñando en Nevermore durante varios años. Sus antecedentes eran impecables. No necesito tu ayuda. Estás aquí para responder mis preguntas. Investigué su historia a fondo y encontré varias inconsistencias. Responde honestamente, dijo Larissa con gravedad, recogiendo varios papeles y comenzando un interrogatorio. Luke le había dicho que la identidad de Marilyn era falsa. Su verdadero nombre era Laurel Gates. Dijo que lo sabía porque lo había visto en los recuerdos que extrajo del sin rostro durante el primer encuentro de Marilyn con las figuras encapuchadas. El miércoles también lo había observado cuando Luke extrajo los recuerdos el otro día. Larissa tenía los medios para investigar a fondo las historias de la gente. Tenía conexiones y dinero, y era la directora de la academia más importante para marginados. La historia que Marilyn había creado era buena, pero si mirabas de cerca, podías ver las lagunas e inconsistencias que contenía. Marilyn no pudo responder las difíciles preguntas de Larissa. En 10 minutos, sus antecedentes habían sido expuestos como falsos. En cuanto a su verdadera identidad, Larissa aún no había encontrado pruebas sólidas que demostraran que era Laurel Gates, la hija menor de Gates que supuestamente estaba muerta. La figura encapuchada de 2 metros de altura afirmaba que ella era Laurel Gates. Aún no había pruebas concretas, pero no tardaría mucho en encontrarlas. Entonces, ¿concluyes que soy el asesino? Marilyn preguntó indignada. No podían acusarla de tales cargos basándose únicamente en tener una identidad falsa, aunque ella no lo admitiría. Sí, lo eres, pensó Larissa. Luke le había mostrado una grabación de audio del sin rostro, de Akon, hablando con Marilyn después de ayudar a Ide en un asesinato. El sin rostro tuvo una breve conversación con ella, recordándole que matara a Luke Poe. Por eso la ayudaron y le dieron la droga. Ella había respondido que su próximo objetivo sería el chico Poe. Lo único que no sé es tu verdadera identidad, pensó Larissa. Era muy probable que fuera Laurel Gates. Luke había proporcionado pruebas sólidas, aunque no le había dicho a Larissa que había leído la mente de Marilyn. Solo lo había mencionado el miércoles para discutir el ritual de la sangre. No sería bueno que Larissa supiera que ha leído en secreto la memoria del profesor. Es una posibilidad. Por ahora, estarás bajo vigilancia indefinida. Estaré en contacto con la policía marginada, dijo Larissa. ¿Qué? Marilyn dijo, confundida. No había pensado que la pondrían bajo arresto domiciliario en un instante. No puedes hacer eso. Falsificar tu identidad no es un delito menor. Por ahora, estarás bajo vigilancia y no podrás salir de tu habitación personal en Nevermore. Ya deberías saber que cuando te uniste, las reglas para los marginados son diferentes, especialmente en una situación tan delicada como la que vivimos, dijo Larissa. Marilyn se levantó abruptamente de su asiento.
No pudieron ponerla bajo vigilancia. Si investigaran más a fondo su historia, sería el final de ella. Descubrirían que ella era Laurel Gates y que su familia tenía un profundo resentimiento contra los marginados de Jericó. Podía engañar a los normandos de Jericó, pero no a la sociedad marginada. Además, se perdería el eclipse y no habría más asesinatos. Su culpa solo aumentaría cada día que pasara que no se encontrara al asesino. De uno de sus bolsillos sacó una aguja llena de veneno. Este veneno era mortal. Solo se necesitaron segundos para matar a una persona una vez que entró en el cuerpo. Incluso para los marginados, podrían durar unos segundos más antes de sucumbir al llamado de la muerte. Con gran velocidad, se abalanzó para apuñalar a Larissa en el cuello, pero justo cuando estaba a punto de hacer contacto, su cuerpo fue detenido por una fuerza invisible. La aguja quedó a solo unos centímetros de Larissa. Desde un rincón oscuro de la oficina se podía ver un destello. Salieron dos personas, caminando hacia el escritorio. Uno de ellos era un chico alto, de cabello castaño casi rubio, que sostenía una cámara, y él había sido el responsable del flash. A su lado había una niña baja, pálida, con rostro inexpresivo. Lucas, miércoles. Marilyn pensó, mirando a los dos estudiantes que conocía muy bien. Otra prueba. Esta foto resultó genial. Tus intenciones asesinas están claras en tu rostro, y esa aguja venenosa parece bastante amenazadora, comentó Luke con una ligera sonrisa. Uno cuando lo hicieron. Dijo Marilyn, empezando a entrar en pánico. Como Normie, le era imposible detectar el sigilo del miércoles, incluso si estaban en la misma habitación. Deberías dar una clase sobre venenos mortales, comentó el miércoles, mirando con interés la aguja venenosa. ¿Ahora, está 100% seguro, director? Luke preguntó, colocando la cámara sobre el escritorio. Tomó la aguja del Honey de Marilyn que serviría como prueba o quizás como regalo para el miércoles. Sí, no hay más dudas. Puedes extraerle recuerdos, dijo Larissa, suspirando. Por un lado, se alegró de haber atrapado a la persona que controlaba el ID. Por otro lado, se sintió decepcionada con Marilyn. La había considerado una amiga normal y nunca imaginó que intentaría matarla. 4 Eso es bueno, dijo Luke, quitando un anillo de plata del dedo índice de Marilyn. Era un artefacto que protegía la mente y, si bien solo dificultaba el proceso de entrar en su mente, era mejor deshacerse de él. Nunca más se lo había dado. Lucas, espera, dijo el miércoles. ¿Qué ocurre? ¿Puedes mostrarme esa técnica de tortura mental? Preguntó el miércoles. No puedo decir que no cuando haces esa cara curiosa, pensó Luke. Luego miró a Larissa. Necesitaba su autorización para torturar a alguien en su oficina. Haz lo que quieras. Ella es una asesina, dijo Larissa sin piedad. Marilyn perdió su última esperanza. Al ver acercarse a Luke, quiso temblar, pero no pudo. La telequinesis de Luke la mantuvo congelada como una estatua. Luke extendió su dedo índice y lo colocó en la frente de Marilyn. En un instante, el normando sintió un dolor insoportable. Luke liberó su telequinesis. En cuestión de segundos, Marilyn estaba convulsionando en el suelo de la oficina de Larissa. Wednesday se agachó y observó cada reacción de la Norma con curiosidad y fascinación. Ella se desmayó. Deberías usar menos poder contra las normas. Deberían sufrir más para que la tortura sea eficaz, afirmó el miércoles. Todavía me estoy acostumbrando a calibrar el poder, dijo Luke, examinando su dedo como si fuera una especie de arma. ¡Qué pareja tan extraña!, pensó Larissa. Consideraría a Luke y Wednesday como los estudiantes más aterradores de Nevermore. Además, notó que el sadismo de Luke había aumentado desde que conoció a esta chica. 7 Terminemos con esto de una vez por todas, dijo Luke, sentado en el suelo. Edgar ya se había levantado del cuello, listo para guiar a Luke. En cuanto a la tortura, no le pareció gran cosa. Conocía mejores métodos. Luke volvió a extraer 3 recuerdos, que fueron proyectados y visibles para Wednesday y Larissa. Podría haber traído aquí a los agentes de policía marginados, pero decidió no hacerlo. Era casi seguro que no le dejarían actuar de esta manera. Este caso pertenece a la policía marginada. No permitirían que un adolescente interfiriera y experimentara con la mente del asesino. Entonces, decidió mostrarles los recuerdos más tarde. Los recuerdos que extrajo eran más antiguos, lo que complicó el proceso, aunque la mente de Marilyn era más sencilla que la de Deacon.
En estos recuerdos, tenía todo lo que necesitaba: la verdadera identidad de Marilyn y su historia, cómo controlaba Ide e información sobre el ritual para revivir Crackstone a través del libro de las sombras de Goody Adams. 10. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com Weblink. Comentario 41 Comentario. Votar Chapter 107 Anomaly Discovered 2 Increíble. Extraer recuerdos de individuos es extremadamente difícil. Para que un chico de 15 años lo logre, dijo Larissa, que había observado todo el proceso de extracción de memoria. Estaba familiarizada con esta avanzada técnica del aura azul. Rara vez se lo veía en acción, ya que su uso principal era presentar pruebas contra un individuo o un grupo de individuos. También se sorprendió cuando supo que Luke poseía un aura azul. El niño lo había escondido muy bien. Por alguna razón, se sintió orgullosa de que Luke también tuviera el aura de Sophie. Luke no es un chico normal de 15 años, dijo el miércoles. Larissa la miró sorprendida. Era muy raro que esta chica felicitara a alguien. Decidió no comentar al respecto. Wednesday se preguntó cómo reaccionaría Larissa si Luke le dijera que poseía 3 auras. Probablemente no le creería hasta que lo viera con sus propios ojos. De todos modos, ella no lo sabrá por ahora. Solo yo lo sé, pensamiento del miércoles. 5. ¿Presentarás ahora todas las pruebas a los agentes de la policía marginada? Preguntó Larissa, acercándose a Luke mientras guardaba cuidadosamente los viales. Sí. Podrán atrapar a Ide, y eso pondrá fin a los asesinatos y al ritual de resurrección de Crackstone. Demostrar la culpabilidad de los Speedman llevará más tiempo, ¿verdad? Dijo Lucas y Larissa asintió. Primero, debe presentar un informe ante los agentes, proporcionando detalles y documentación útil para respaldar el reclamo. Como tienes extractos de memoria, el proceso será mucho más rápido, pero aún así es necesario evaluar la evidencia. No estoy exactamente seguro de cuánto tiempo podría llevar, pero no será un proceso de solo unos días o una semana, explicó Larissa, compartiendo lo que sabía sobre el sistema de justicia marginado. Es más burocrático de lo que imaginaba, pensó Luke, haciendo una mueca. Aunque parecía mucho más rápido que el sistema judicial normando estadounidense. No tenía muchos conocimientos sobre el tema. ¿Qué harás con Marilyn? Preguntó Lucas. Por ahora, se quedará en las viejas celdas de Nevermore. Solían ser paraídes incontrolable hace muchos años, respondió Larissa sin ninguna compasión. Necesito ir a recuperar el libro de las sombras de la oficina de Marilyn en lugar de la oficina de Laurel, comentó el miércoles. Quería recuperar el legado de su familia, sobre todo si se trataba de un libro de brujería con hechizos oscuros. Absolutamente no. Una adolescente con un libro tan peligroso en sus manos. Se lo devolveré a tus padres cuando sea posible. Me pondré en contacto con ellos, dijo Larissa, negándose sin dudarlo. Wednesday hizo clic ligeramente en su lengua y no dijo nada más. Sabía que los libros psíquicos de magia oscura eran controvertidos. Aunque era de su familia, era correcto que lo tuvieran sus padres, no ella, ya que aún era menor de edad y se encontraba en una institución educativa. En medio del bosque se podía ver una casa en pésimas condiciones. Combinado con la oscuridad de la noche y los sonidos de la naturaleza, creó una atmósfera inquietante. La pequeña luz que entraba por las ventanas rotas apenas iluminaba el interior. Solo se colocó una antorcha tenue dentro de la casa, proyectando largas sombras. Esta era la casa de culto original, donde Crackstone había incinerado a muchos marginados inocentes adultos, niños y personas mayores de todas las edades. La sala principal era grande y tenía un techo alto, pero quedó arruinada por años de abandono. Varias figuras encapuchadas estaban esparcidas por la habitación, separadas unas de otras como si apenas quisieran conversar. ¿Cuándo va a matar esa estúpida Norm y a las 2 últimas personas? Estoy cansado de esperar, dijo una figura encapuchada en un tono estridente y quejumbroso. Luke reconocería esa voz en cualquier lugar. Era Sabrina Spellman. No importa qué tan rápido actúe Ide y obtenga lo que se necesita para el ritual, todavía tendremos que esperar. ¿No entendiste el ritual? Preguntó otra figura encapuchada, apoyada contra una pared de madera. Su tono era burlón y trataba a Sabrina como a una idiota. La única persona que se atrevería a hablar con ella de esa manera era su hermano mayor, Sebastián. Por supuesto que entendí el ritual. Estoy harta de quedarme atrapada en este basurero y en este pueblo de mierda, respondió Sabrina, frustrada.
Debería estar en la Academia de Artes Oscuras, una escuela de lujo reservada solo para aquellos de su clase alta. Uno allí sería la más popular de todas, con muchos seguidores dispuestos a besarle los pies. Estaría viviendo sus mejores años en la escuela. En cambio, había estado atrapada durante meses en esta casa en ruinas, monitoreando a un normando que controlaba a un mestizo y para matar a Luke Poe, un niño que odiaba. Desde que le encargaron tratar con él, su vida había sido una pesadilla. Le dije al padre que no estabas listo para esta misión. Te mimó demasiado. Podría haberlo matado y no estaríamos aquí con todo este lío, dijo Sebastián, con su tono mezclado con resentimiento oculto. Habría sido un honor para él poner fin al rencor centenario que su familia guardaba contra los Poe. Sin embargo, la tarea le había sido encomendada a su estúpida hermana menor, solo porque poseía 2 auras. Esto lo dejó sin posibilidades de ser el próximo líder de los Spellman. Cállate. Simplemente estás celoso porque mi padre y los demás me eligieron. Soy superior a ti, dijo Sabrina, mientras salían llamas de sus palmas, listas para explotar en cualquier momento. ¿Superior? ¿Tú? Tus 2 auras fueron inútiles contra Luke Poe. Serán aún más inútiles contra mí, estalló Sebastián, alejándose de la pared y mirando a Sabrina con odio. Las llamas también aparecieron en manos de Sebastián, listas para ser desatadas en cualquier momento. Amaranto observó la rivalidad entre hermanos con una sonrisa. Se preguntó qué hermano era más fuerte, pensando que Sebastián ganaría, ya que Sabrina había cambiado mucho en los últimos tiempos. Desde la derrota de Sabrina ante Luke, se ha vuelto mucho más fácil de provocar y constantemente tiene mal genio. Esto hacía que fuera más fácil enfrentarse a alguien enojado todo el tiempo. Poseía un aura roja de manipulación emocional, pero, irónicamente, no podía controlar sus propias emociones. Ser derrotada por primera vez en su vida por Luke la había afectado mucho. Silencio, ambos, dijo una figura encapuchada sentada con las piernas cruzadas. Su voz era ronca. Era Atlas, la gorgona. Sin embargo, Sabrina y Sebastián lo ignoraron y estuvieron a punto de pelear. La normanda ha sido capturada. Debemos actuar de inmediato, comentó Atlas, logrando detener a los hermanos, quienes lo miraron sorprendidos. ¿Qué pasó?, preguntó Amaranto, igualmente sorprendido. No esperaba que esta Normie, que había pasado desapercibida durante tantos años sin ningún problema, fuera atrapada en un momento tan crítico. El sello que le puse a la Normie envió una señal. Ella está inconsciente. Antes de eso, fue torturada brevemente. Ella está en Nevermore, por lo que debieron haberla capturado, explicó brevemente Atlas, sacudiendo la cabeza. No podía confiar en una criatura estúpida como una normanda. Como seguidor de la familia Spellman desde hace mucho tiempo, Atlas había adquirido hechizos de magia oscura. Uno de ellos era un sello que le puso a Marilyn para que la vigilara sin que ella lo supiera. Como era normal, había sido muy fácil ponerle el sello. 4 Esto no puede ser, pensó Sabrina. Si capturan a esa Normie, Ide no atacará a Luke para matarlo, y Crackstone no resucitará para atacar a Nevermore y apuntar a Luke en el proceso. ¿Qué hacemos? Si fue atrapada en Nevermore, eso significa que el director está consciente. Si la entregan a la policía marginada, podrán leer sus recuerdos, dijo Sebastián. El recuerdo más peligroso fue la conversación de Marilyn con ellos, donde Atlas le dijo que matara a Luke y le dio la droga potenciadora. No tendrán tiempo. La Normie morirá en unas horas, dijo Atlas. El sello no era solo para vigilar a alguien. Cuando se liberaba el sello, un veneno letal se propagaba por el cuerpo del portador. Por una buena razón, el sello se consideraba brujería. Veo. ¿Falló la misión? ¿Deberíamos retirarnos?, le preguntó Sebastián. Sería una enorme pérdida de tiempo, pero continuar podría ponerlos en una posición peligrosa. Después de todo, la policía marginada estaba en Jericho y ayudaban a revivir a una normanda demoníaca. Si los atraparan, la excusa del rencor personal entre los Spellman y los Poe no importaría, ya que estaban poniendo en peligro a todos los marginados de Nevermore. Continuaremos. Resucitaremos a Crackstone. Conocemos el método, dijo Atlas con decisión. Su misión era clara: matar a Luke Poe pase lo que pase. Nadie conocía sus identidades y, mientras permanecieran ocultas, no se podía culpar a la familia Spellman, así pensó Atlas. ¿Por qué mi padre quiere matar a Luke Poe a toda costa?, pensó Sebastián, confundido y sorprendido por la decisión de Atlas.
Entendía el rencor de la familia, pero atacar a Nevermore era arriesgado, especialmente si eran descubiertos. Su estúpida hermana casi había quedado expuesta el año pasado. 4. Cuando el padre de Luke estaba en Nevermore, nunca intentaron atacarlo mientras él permanecía en la escuela. No entendía por qué querían matar a Luke ahora en lugar de esperar unos años hasta que se fuera de Nevermore, cuando sería mucho más fácil ir tras él. 3. Vamos. Necesitamos llegar a donde está Deacon, dijo Atlas, saliendo de casa. Como de costumbre, Deacon vigilaba a Tyler, a pesar de que era tarde en la noche. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 36. Comentario. Votar Chapter 108 Training with Wednesday 4 Luke esquivó una explosión oscura en el último momento. Tenía los ojos cubiertos por una venda negra. Estaba en el gimnasio de secundaria, entrenando con Wednesday, quien lo estaba ayudando a mejorar su observación aquí. Usaste la telequinesis para esquivar ese golpe. Dijimos que no podías evitar esquivar con tu aura amarilla, dijo el miércoles, molesta porque su ataque había sido evadido. Aunque el movimiento de Luke fue mínimo, fue ayudado por una onda telequinética que lo desplazó en el último segundo para esquivar el ataque del miércoles. Este movimiento antinatural fue captado por la mirada aguda de la muchacha gótica. Ese ataque fue peligroso. Deberías contenerte cuando estés entrenando, se quejó Luke. Los ataques del miércoles fueron rápidos y provinieron de ángulos inesperados. A pesar de que su cuerpo era superior al de una normanda, a Luke todavía le resultaba difícil esquivar los ataques utilizando únicamente su haki de observación. No tenía un cuerpo físicamente mejorado como el de Luffy. 4. Si su oponente fuera más rápido que él, no podría esquivar el ataque a tiempo. Usar telequinesis para aumentar su velocidad o moverse en el momento adecuado para evadir hizo que fuera mucho más fácil evitar los golpes. No corrías ningún peligro. Calculé bien la potencia. Solo habrías sufrido algunos rasguños. Sigue las reglas que establezcas y solo usa la clarividencia, dijo el miércoles, y Luke asintió de mala gana. Debería retroceder en el tiempo y pegarse un puñetazo por establecer esas reglas. Tengo que ser más rápido. Incluso si usa su telequinesis, no debería poder esquivar mi ataque, pensó el miércoles. Con un movimiento de su mano, lanzó otra explosión oscura contra Luke. Pero eso no fue todo. Desapareció y reapareció a pocos metros detrás de Luke, utilizando su técnica que le permitía viajar a través de las sombras. En el momento en que emergió detrás de Luke, envió otra explosión oscura hacia él. Repitió el proceso una vez más, lanzando nuevamente el mismo ataque. 3 explosiones oscuras se acercaban a Luke. Dado que fueron disparados en momentos ligeramente diferentes, aunque solo fuera por 1 o 2 segundos, Luke intentó esquivarlos. Logró evitar el primero con cierto margen. El segundo estuvo cerca y el tercero no pudo esquivar. Golpeó su brazo izquierdo, derribándolo y arrojándolo al suelo por la fuerza del ataque del miércoles. Tu cuerpo no puede seguir el ritmo de tu cerebro, comentó Edgar, que había estado observando toda la pelea de práctica. Sí, lo sé. No es necesario que lo digas, Luke se quejó desde el suelo. Necesitaba mejores reflejos y más velocidad. Tienes 3 opciones, dijo Edgar, imperturbable por el aturdimiento de Luke. Ya estaba acostumbrado. La primera es mejorar tu físico. Como paria, tu cuerpo es mejor que el de las normas, pero tiene sus límites. No podrás igualar a hombres lobo, vampiros o ides a menos que tengas un aura verde. Entonces, no recomendaría esa opción. Además, ya estás en un buen nivel en comparación con cuando llegaste por primera vez a Jericó, explicó Edgar con calma. Lucas escuchó atentamente. Edgar fue un excelente maestro. Su fuerza había mejorado a pasos agigantados gracias a él. En comparación con cuando llegó por primera vez a Jericó, su poder había cambiado drásticamente y solo habían pasado 1 año y unos pocos meses. La segunda opción es utilizar tu telequinesis. Con tu pseudo preconocimiento actual combinado con telequinesis, podrías reaccionar a ataques que tu cuerpo no podría realizar. La chica Adams probablemente no podría tocarte si usaras ambas habilidades. Sin embargo, nunca lograrás una verdadera precognición si permaneces en ese estado. En las batallas de vida o muerte, recomendaría usar todo tu poder, pero para mejorar, es mejor entrenar cada habilidad por separado, dijo Edgar, y Luke estuvo de acuerdo internamente.
Cuando Edgar se refirió al pseudo preconocimiento, se refirió al Aki de observación de Luke. Esta habilidad le permitió a Luke sentir la intención de otra persona de actuar en el futuro inmediato, matando la intención, la sed de sangre o la intencionalidad en combate. No era ver el futuro, sino predecir lo que alguien iba a hacer segundos antes. Por eso Edgar lo llamó pseudo preconocimiento. La verdadera precognición te dio la capacidad de ver el futuro real. Básicamente, como la visión del futuro en One Piece, que es un nivel muy avanzado de observación aquí. Edgar le había dicho a Luke que poseía esta habilidad cuando estaba vivo. Era una habilidad muy avanzada, más difícil que volar o extraer memoria. Luke había estado atrapado en su entrenamiento desde las vacaciones. La tercera opción, y la que te recomiendo aplicar en tu entrenamiento, es llevar la venda en los ojos y utilizar únicamente tu pseudo preconocimiento. Ninguna otra habilidad. Ni siquiera tu dominio. Si usas este último, la venda de los ojos se vuelve inútil. Con el tiempo mejorarás, dijo Edgar. Lo haré, dijo Luke. Sería doloroso, ya que recibiría muchos golpes, pero si lograra lograr una verdadera precognición, sería increíblemente útil en combate. Combinado con su telequinesis, sería casi intocable en la mayoría de las situaciones. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Luke preguntó, volviendo a la realidad. Había notado a través de sus dominios que Wednesday estaba sentado en el suelo a su lado. 5 minutos, respondió el miércoles, mirando a Luke, que todavía yacía en el suelo. Lo siento. Me distraí, dijo Luke, pasando de acostarse a sentarse derecho, con las manos apoyadas en las piernas. ¿Has estado distraído estos últimos días? ¿Qué tienes en mente? Preguntó el miércoles, estirando el brazo y quitándole la venda a Luke para que pudiera mirarlo. Es raro que ella muestre preocupación por mí, pensó Luke. Desde el viaje a Pilgrim World, su relación con Wednesday había mejorado constantemente. Luke había dejado de preocuparse por eso y decidió dejar que las cosas sucedieran como lo harían. Había intentado alejarla antes, pero había fracasado estrepitosamente. Han pasado muchas cosas estos días. Marilyn 10. Laurel. Ese es su verdadero nombre, interrumpió el miércoles. Sí, Laurel. Tyler desapareció y no hay rastro de las figuras encapuchadas, continuó Luke. Debieron haber descubierto de alguna manera que Laurel fue capturada, dijo Wednesday, cambiando a su modo detective. Laurel murió horas después de que Luke le extrajera los recuerdos. ¿La causa? Veneno. Qué irónico. Al día siguiente, Tyler desapareció. Su padre, el sheriff, no sabía a dónde había ido. Habían pasado 5 días desde entonces y todavía no había regresado. Las figuras encapuchadas también habían desaparecido. Los agentes de la división de policía marginada visitaron la casa de culto original, pero estaba desierta. También se había limpiado la antigua mansión Gates, donde Laurel había guardado las partes mutiladas de sus víctimas. Las figuras encapuchadas se movieron rápidamente. Además de esto, Luke había presentado el informe inicial sobre las figuras encapuchadas. Anthony, el agente de policía marginado, se hizo cargo de todo el proceso. Luke entregó las grabaciones de audio y fotografías que había reunido durante este tiempo. Junto con las pruebas que Larissa había obtenido, casi de inmediato demostraron la culpabilidad de Laurel, aunque su muerte complicaría un poco más las cosas. La muerte de Laurel y la desaparición de Tyler, el mestizo Ide, hicieron creer a Anthony en la historia de Luke basándose únicamente en las grabaciones de audio y fotografías. Las figuras encapuchadas eran reales y estaban detrás de todo esto. En cuanto al ritual de resurrección de Crackstone y las identidades de las figuras encapuchadas, era un asunto más delicado. Tendrían que revisar los recuerdos que Luke había extraído. Antonio se sorprendió bastante al saber que Lucas poseía un aura dual y podía utilizar técnicas tan avanzadas. En cuanto a que Luke usara estas técnicas, no enfrentaría ningún castigo. Los procedimientos funcionaron de manera diferente para los marginados. Podrían haberle negado a Luke el uso de esa técnica en Laurel si hubieran sabido que ella era la asesina, pero Luke estaba un paso por delante de ellos, por lo que no podían culparlo. 3. Luke no entregó los extractos de memoria. A diferencia del resto de pruebas, no tenía copias. Estos eran los originales. Los agentes tuvieron que regresar al Congreso, lugar que albergaba a varios miembros de su familia archienemiga. No se arriesgaría a que se los robaran, incluso si la posibilidad fuera mínima. 2. Entonces, pidió que trajeran el dispositivo especial a Nevermore.
Antonio estuvo de acuerdo. Fue muy comprensivo y reconoció las preocupaciones de Luke. Su compañero de Jericho llevó toda esta información al consejo y prometió regresar con el dispositivo para leer los recuerdos. Anthony se quedó atrás, ya que las figuras encapuchadas y el IDE todavía estaban sueltos, y había un ritual de resurrección potencial que podría traer de vuelta a la Normanda demoníaca, Crackstone. Su objetivo es matarte. Si capturaran a Tyler, podrían continuar con su plan original de usarlo para asesinarte. Probablemente no tengan idea de que usted ha presentado pruebas en su contra, revelando sus identidades, comentó el miércoles. Sí, lo que me preocupa es el ritual. No sé si esos bastardos querrán continuar, dijo Luke, frunciendo el ceño. La trama había sido alterada. Aunque Laurel estaba muerta, los Speedman sabían cómo resucitar a Crackstone y pudieron intentarlo. ¿Por qué tan preocupado? Las probabilidades están en su contra. Necesitan matar a 2 personas más, atacar a Nevermore para recuperar el libro de las sombras para el ritual y finalmente llegar a la cripta de Crackstone en Raven Island. Para eso, necesitarían secuestrarme, para tener que atacar a Nevermore otra vez. Sabemos todo esto, así que solo tenemos que estar preparados, dijo el miércoles, quien no parecía preocupado en absoluto por su seguridad. Además, el eclipse será en exactamente 1 mes y 10 días. Entonces atacarán esa noche, lo que nos facilita las cosas. Solo tenemos que prepararnos para ese día, añadió. Ella tiene razón. Están en desventaja. Para entonces, la policía marginada regresará con el dispositivo especial. Si atacan la noche del eclipse y se revelan sus identidades, los cargos en su contra serán peores. Eso me beneficia, pensó Luke con una expresión extraña. Al final, los encapuchados podrían dirigirse a sus propias tumbas, en sentido figurado. Parece que lo entendiste. Esto solo te beneficiará cuando sean declarados culpables, dijo el miércoles. Oye, no lo digas como si fuera un idiota. Solo estaba preocupado por ti. No quiero que te ataquen por tu sangre, dijo Luke. Oh, estás preocupado por alguien. Es raro verlo, comentó Wednesday, manteniendo su expresión en blanco, pero sus ojos tenían un brillo ligeramente diferente al habitual. ¿Raro? Me he preocupado por ti más de una vez. Es extraño que te preocupes por alguien. La opción de preocuparse por los demás está incluida en su software. Luke dijo con una ligera sonrisa burlancia. Mi preocupación está reservada para determinadas ocasiones. Hace menos de 5 minutos, cuando te pregunté qué estabas pensando, me preocupé por ti, respondió el miércoles, y la leve sonrisa en el rostro de Luke desapareció. Me olvidé de eso, pensó Luke. Su pequeño golpe había sido repelido en segundos. ¿Qué ocurre? ¿Tu burla no funcionó? Preguntó el miércoles. Sus labios apenas se curvaban en lo que podría haber sido una sonrisa sutil. Wednesday se inclinó lentamente hacia Luke y lo besó. A ella le gustaba la expresión confusa que él usaba cuando su burla sarcástica no funcionaba. Eso sucedió muy raramente. Últimamente ha sido más directa, pensó Luke mientras aceptaba el beso. Sabía que Wednesday tenía una personalidad sencilla, pero no esperaba que esto se extendiera a los besos ya que es contacto humano y ella lo odia. Solo él logró lograr tales cosas y sintió que era un gran logro. Desafortunadamente para él, el beso no duró mucho. Suficiente. Sigamos entrenando, dijo el miércoles mientras se ponía de pie. Bien, respondió Luke, tomando la venda de los ojos y atándola a los ojos. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 35 Comentario. Votar Chapter 109 Bad Feeling 3 Los días pasaron lentamente. Las clases y actividades en Nevermore continuaron sin cambios. Se había ocultado la muerte de la profesora de botánica y todos pensaban que había dejado el trabajo por motivos personales. Cada día que pasaba, el eclipse lunar se acercaba. No había señales de las figuras encapuchadas ni del asesino Ide. La gente común y corriente de Jericó respiró un poco más tranquilo a medida que pasaban los días sin asesinatos, aunque el miedo persistía dentro de ellos, sabiendo que el asesino todavía estaba prófugo. ¿No reunirán las partes que les faltaban para el ritual? Pensó Luke, que tenía un mal presentimiento. Todo estaba demasiado tranquilo y no creía que sus archienemigos se hubieran rendido tan fácilmente después de su primer fracaso.
Todavía no había noticias de las pruebas que Lucas había entregado y el colega de Antonio estaba a cargo de llevarlas al concilio. Lo ideal sería llegar a Nevermore con el dispositivo antes del eclipse, pero no fue fácil. El tiempo se estaba acabando. Era necesario examinar minuciosamente las pruebas y también tuvieron que llevar un dispositivo costoso a Nevermore, que podría retrasar las cosas más días de lo previsto. Luke continuó su entrenamiento e incluso aumentó su tiempo en él. Sintió una batalla inminente. Después de todo, tenía un aura de clarividencia. Entrenar con Wednesday fue lo mejor que le pudo haber pasado. Fue una excelente compañera de entrenamiento. Sin embargo, no todo fue perfecto. Su creciente cercanía a la chica gótica lo puso en un duro dilema. Nunca en sus sueños más locos pensó que podría estar tan cerca del miércoles, hasta el punto de besarse y ser como una pareja. No eran pareja, ya que a Wednesday no le importaba que una sociedad de títulos entablara una relación, y Luke prefirió ignorar el tema porque sentía algo por Enid y no sabía qué hacer. 8 le había hecho una promesa a Enid y esperaba que ella no enfrentara ni derrotara a Ide, por lo que no tendría que contarle sobre los Spellman y por qué la dejó. Sin embargo, por otro lado, quería que Enid derrotara a Ide si aparecía, para que pudieran estar juntos de nuevo. Todo fue muy confuso. 10 decidió dejar de lado estos dramas de adolescentes y centrarse en entrenar como lo hizo durante las últimas vacaciones. Solo que esta vez lo acompañaba una bonita chica gótica con una lengua muy afilada. No siempre entrenó con Wednesday. Ambos eran muy independientes y a menudo preferían entrenar solos. Tenían mucho en común en ese sentido, por eso se llevaban tan bien. Mañana es el día, dijo Luke, que estaba sentado en el suelo del gimnasio, apoyado contra la pared. El sudor le cubría la frente y le dolía la respiración. Hoy había sido su último entrenamiento. 3 sí. No ha habido ningún asesinato desde que murió Laurel, dijo el miércoles, quien también estaba sudando y sentado junto a Luke. Sus hombros se tocaban. Había pasado más de un mes desde que Laurel murió a causa de un repentino veneno en su cuerpo. La ola de asesinatos en Jericho había cesado. Si querían recuperar a Crackstone, todavía necesitaban 2 asesinatos más. ¿Se acobardaron? Le preguntó Lucas. Por un lado, esperaba que así fuera. De esa manera, nadie atacaría a Nevermore. Por otro lado, quería que atacaran, para poder tener una buena pelea y aumentar los cargos contra los Spellman una vez que se demostrara que eran los encapuchados. No lo creo. Hay una razón por la que tomaron las partes mutiladas que Laurel guardaba en la antigua mansión Gates, y también tomaron el ID. O lo mataron para que nadie pudiera leer sus recuerdos, o todavía lo tienen para atacar mañana, respondió el miércoles. Milímetros, es cierto, dijo Luke con una mirada pensativa. Tengo cosas que hacer. Nos vemos mañana, dijo el miércoles, de pie. ¿Te vas tan frío? Preguntó Luke, fingiendo estar herido. ¿Cómo quieres que me diga adiós? Preguntó el miércoles, levantando una ceja. La actuación de Luke le pareció terrible. Además, se verían en unas horas durante el desayuno de la mañana siguiente. Luke, que estaba a punto de responder con un beso, guardó silencio. Después de unos minutos, finalmente dijo no importa. Nos vemos mañana. 3 Wednesday ya sintió un poco decepcionada porque esperaba que Luke dijera lo que estaba pensando. Luke no notó la ligera decepción en la expresión del miércoles. Su rostro era imposible de leer. Ella era una experta en mantener una expresión en blanco. Maldita sea, pensó Luke, rascándose la cabeza cuando Wednesday salía del gimnasio. ¿Por qué estaba en una situación tan molesta? Se sentía como el típico personaje principal de una comedia romántica, un género que siempre había odiado pero que de alguna manera seguía viendo por alguna razón. 3 Parece que tienes un problema. Edgar dijo con una ligera sonrisa, notando la expresión del rostro de Luke. Edgar siempre estuvo con Luke. Había conocido tanto a Enid como a Wednesday, así como a las otras chicas con las que Luke había estado. Sabía que Wednesday y Enid eran los únicos que realmente le importaban y que realmente le gustaban. ¿Quieres algún consejo? Soy un experto en mujeres, dijo Edgar, acariciándose el bigote como si fuera un hombre sabio. No, gracias, dijo Luke, sacudiendo la cabeza. No podía distraerse cuando se produjera el eclipse lunar mañana. Dejaría ese problema por después de que todo terminara. Eres tan aburrido. Siento otra preocupación en ti. ¿Se trata de mañana? Preguntó Edgar, cambiando de tema. Sí.
Tengo un mal presentimiento, tal vez sea mi aura clarividente actuando por sí sola, respondió Luke, apoyando su mano en su barbilla. Normalmente, se mostraba escéptico acerca de estas cosas, al menos antes de descubrir que se había reencarnado y tenía poderes psíquicos. Una precognición inconsciente del futuro próximo. No es la información más precisa, pero aún así puede ser útil, comentó Edgar. ¿De qué me sirve si ni siquiera tengo la más mínima pista sobre lo que va a pasar? Preguntó Lucas. Para prepararse mentalmente, respondió Edgar, y Luke hizo una ligera mueca. Lo que preocupaba a Luke, aparte de sus malos sentimientos, era que los encapuchados estuvieran formados por 5 personas, más Elide. La más poderosa fue la gorgona llamada Atlas. El otro fuerte sería el hermano mayor de Sabrina, Sebastián, aunque no sería una gran amenaza para atacar a Nevermore. Sabían que Nevermore tenía varios maestros, incluidos psíquicos, vampiros, hombres lobo, gorgonas y sirenas. Además, estaba la policía marginada. ¿Cómo planeaban derrotar a esa alineación? También sabían que Luke había derrotado a Sabrina, Amaranto y el Sin Rostro. Incluso había matado al hombre lobo. Atacar sigilosamente era difícil, si no casi imposible, ya que tenían varios objetivos que lograr: secuestrar el miércoles y robar el libro de las sombras. Luego, hacer que Crackstone mate a Luke. Aunque sería más fácil simplemente atacar y matar a Luke, ¿por qué se llevaron el ID y las piezas que recogió Marilyn? Si quisieran tener éxito, necesitarían un plan muy elaborado para atacar a Nevermore y lograr sus objetivos. Esto era lo que preocupaba a Luke. No sabía cómo atacarían, o tal vez habían abandonado Jericho y no pasaría nada. Pero eso era poco probable, como había dicho el miércoles. 10 minutos más tarde, mientras Luke todavía estaba sentado en la misma posición, pensando en los posibles planes de sus archienemigos, se abrió la puerta del gimnasio. El sonido le hizo levantar la cabeza y mirar a la persona que entró. Era Enid. Enid vestía ropa deportiva rosa, como de costumbre para ella. Luke no sabía que había conjuntos de Adidas en ese color. Se veían geniales con ella. Enid. Tú viniste, dijo Luke, de pie. Le había enviado a Enid un mensaje para reunirse y discutir algunas cosas antes del posible ataque a Nevermore, ya que era seguro que Ide atacaría si eso sucediera. Sí. Me encontré con él miércoles en el camino. ¿Entrenaron ustedes dos juntos? Enid preguntó con fingida indiferencia, parándose cerca de Luke y colocando sus brazos detrás de su espalda. Su mano derecha agarró su muñeca izquierda, ocultando sus brazos de la vista de Luke. Sí, su aura oscura es muy útil para entrenar, respondió Luke. Las situaciones que pudo crear con los oscuros ataques del miércoles fueron numerosas, lo que les dio una amplia variedad de formas de entrenar. Milímetros, ya veo, dijo Enid, apretando ligeramente su muñeca con su mano derecha, su postura aparentemente relajada pero con un toque de tensión oculta. Quería hablar de mañana. Es probable que ataquen a Nevermore y aparezca Ide, comentó Luke. Sí, lo sé por toda la historia que me contaste. ¿Cuál es el problema? Enid le preguntó a uno de los pocos estudiantes que sabía todo lo que estaba pasando en Nevermore y Jericho. Acerca de ti, derrotando a Ide. Sabes que ahora tiene una droga de mejora. Es más fuerte que la primera vez que lo vimos en el bosque. No sería prudente que intentaras luchar contra él, respondió Luke. ¿Qué? Preguntó Enid, su tono se elevó de ira. ¿Quieres romper la promesa que hicimos? He estado entrenando como un maníaco desde ese día. Incluso logré convertirme en hombre lobo antes de lo esperado. Lucharé contra ese Ide y lo derrotaré. Enid exclamó con ira y determinación. ¡Qué lindo!, pensó Luke, dando unos pasos atrás mientras Enid se acercaba furiosamente a él. Se sorprendió al darse cuenta de que Enid ya había logrado transformarse en hombre lobo. En la serie de Netflix, llegó tarde. Sin embargo, aquí fue diferente. Lo logró antes que sus compañeros. ¿Era este el poder del amor? 5. Una vez que derrote a ese feo monstruo, volveremos a estar juntos. Añadió Enid. Estaba 99% segura de que Luke terminó la relación debido al resentimiento de su familia, que la puso en peligro en Raven Island cuando fue tomada como rehén. Necesitaba saber por boca de Luke que él la dejó por ese motivo. Luego le decía que podía protegerse y que no le importaba si su vida corría peligro estando a su lado. Volverían a estar juntos y vivirían felices para siempre. 5. Será difícil cambiar de opinión, pensó Luke, sin saber qué hacer. ¿Por qué fue todo tan difícil?
Preferiría luchar hasta la muerte con Crackstone o Atlas. Espera. ¿Quieres cancelar la promesa del miércoles, Adams? Enid preguntó, con los ojos vidriosos. Todos en Nevermore se habían dado cuenta de que Wednesday Adams estaba involucrado con Luke. La chica gótica solo fue vista con una persona, Luke. Nadie sabía si Luke y Wednesday estaban en una relación ni nada por el estilo, ya que mantenían la distancia en público y no se mostraban el más mínimo afecto el uno por el otro. Esto se debió principalmente a que a ambos no les gustaba mostrar afecto públicamente y Luke también estaba obligado por la promesa que le hizo a Enid. No, eso no es todo. Solo me preocupo por ti, dijo Luke rápidamente. 3. No quiero que te lastimes, añadió, tocando suavemente la mejilla de Enid y secándose las lágrimas que estaban a punto de caer. Parte de esto era cierto. Por otro lado, no quería afrontar sus sentimientos y tomar una decisión. 2. Oh, ¿eso es todo? Enid dijo, aliviada, tocando la mano de Luke con la de ella y disfrutando del calor de su mano sobre su piel. No te preocupes, puedo cuidar de mí mismo. Te lo demostraré mañana. Añadió Enid. Está bien. Solo ten cuidado, dijo Luke con una suave sonrisa mientras observaba a Enid. Enid todavía no había entrenado, por lo que Luke la acompañó durante una hora. Fue divertido entrenar con ella y había pasado un tiempo desde la última vez que lo hizo. Luego, cada uno regresó a sus habitaciones. La última comida de Luke antes del eclipse fue pizza mientras veía la antigua película El planeta de los simios con Javier y Ajax, quienes también sabían del posible ataque al día siguiente. Una última comida para recordar. Si morimos mañana no me arrepentiré, comentó Javier con una sonrisa. 2. No seas tan dramático. Tenemos a los profesores y a la gente de nuestro lado. No será como el año pasado en Raven Island, dijo Ajax, no tan relajado como su amigo. Su novia había muerto durante el ataque del año pasado. 19. Será mejor que duermamos un poco. Mañana será un día largo, dijo Luke, apagando la televisión. Los otros dos asintieron y, en cuestión de minutos, todos dormían en completa oscuridad. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 41 comentario. Votar Chapter 110 Blood Demon primero 10 domingo 20 de abril de 2022. 19:00. El pequeño pueblo de Jericó estaba rodeado de densos bosques y colinas. En una de estas colinas estaba el cementerio Armon Hill. El cementerio estaba ubicado en la cima de la colina en el extremo occidental de la ciudad, lejos del centro. Una puerta de hierro daba la bienvenida a los visitantes del cementerio. Si te aventuraras por los caminos de grava, verías los lugares habituales en un cementerio: lápidas de granito, algunos cubiertos de musgo y otros grabados con nombres que habían resistido el paso del tiempo. Flores marchitas y ofrendas descoloridas adornaban algunas tumbas, mientras que otras yacían olvidadas, cubiertas de hierba y maleza. El cementerio no estaba vacío. 5 figuras encapuchadas y con capas negras se encontraban a lo largo de uno de los senderos cercanos a los mausoleos. 2 de las figuras encapuchadas se sentaban en las escaleras de los mausoleos, mientras que otras 2 se apoyaban contra la fría pared del monumento funerario. La figura encapuchada más alta caminaba lentamente, con la mirada absorta en un libro abierto hasta la mitad, sostenido entre ambas manos. Leía el libro por un segundo y miraba hacia arriba, observando algunas líneas rojas dibujadas en el camino de piedra. Atlas, esta es la 8ª vez que lo revisas. El diseño es perfecto. Un pentagrama invertido, se quejó Sabrina, mirando el reloj de su teléfono. Estaba casi al atardecer y se acercaba el eclipse lunar. No es solo un simple pentagrama invertido, niña, respondió Atlas, apenas prestando atención a las quejas de Sabrina. Se había acostumbrado a lo quejumbrosa que podía ser la hija de su jefe. Todo está en orden, pensó Atlas, cerrando el libro y metiéndolo en uno de los bolsillos interiores de su bata. Es hora de actuar. Ustedes 4, junto con Ide, matarán a 2 normandos y atraerán al policía marginado. Debes llevarlo al círculo de teletransportación que creamos. Recuerda, no intentes pelear con él. No eres rival para él, dijo Atlas en tono tranquilo. 3 Sí, conocemos el plan, respondió Sebastián. Lo habían estado planeando durante más de un mes y estaba arraigado en su mente. Un Tiler estará feliz de matar finalmente y vengarse de su falsa madre, dijo Sabrina con una sonrisa divertida. Desde que Marilyn murió, cuidaron de Tiler y le contaron lo sucedido.
Sabrina usó su aura roja y lo manipuló emocionalmente. Fue muy fácil para ella. Tiller era un psicópata y sus emociones eran extremadamente inestables, especialmente después de enterarse de la muerte de su maestro. 3. Con la droga que le daremos, estoy seguro de que llevará a varias personas a la tumba antes de que lo derroten, dijo Amaranth riéndose. El papel de Ide será crucial en el ataque a Nevermore. No le des la droga a ese momento. Necesitamos una gran distracción para robar el libro de las sombras y secuestrar a Wednesday Adams, dijo Atlas, y los demás asintieron. Una vez que trates con el agente, envíame la señal. Comenzaré el ritual y atacaremos a Nevermore con los no muertos. Todos debéis llevar el Ide y las partes mutiladas a Raven Island. Ahora vete, ordenó Atlas. Sabrina y los demás empezaron a correr. Sus movimientos eran rápidos y ágiles. En poco tiempo abandonaron el cementerio y comenzaron a descender el cerro. ¿Vamos a atacar a Nevermore con un ejército de muertos vivientes? Preguntó Deacon, todavía incrédulo ante lo que estaba por suceder. No supo de estos planes hasta después de la muerte de Marilyn y dejó de vigilar a Tiller. Desde entonces, pasó más tiempo con el grupo y aprendió lo que estaban haciendo en el cementerio de Jericó. No entendía por qué estaban haciendo todo lo posible para revivir a Crackstone con un ejército de muertos vivientes. Sería más fácil matar a Luke en un ataque combinado con los 5 más Ide. ¿Por qué molestarse en revivir a la demoníaca Normie para hacer el trabajo? Solo aumentó las posibilidades de ser descubierto, y el castigo sería peor si se revelara que han revivido a Crackstone. En cuanto a darle a Marilyn un poco de apoyo a cambio de que matara a Luke usando el Ide que controlaba o reviviendo a Crackstone, parecía más lógico. De esa manera, no estarían tan involucrados en toda la terrible experiencia. Era como pagarle a un tercero para que se encargara del trabajo, pero ahora no era así. Esas son órdenes de mi padre. Simplemente sigue el plan, dijo Sebastián, sin pronunciar una palabra más. En unos minutos, llegaron a una cabaña deteriorada donde Tiller estaba esperando. Cuando Sabrina y los demás abandonaron el cementerio, Atlas sacó de su manga un dispositivo circular casi plano. El dispositivo cabía en su palma. No era muy grande. Presionó un botón y se proyectó una figura tridimensional. Este dispositivo permitía llamadas holográficas, una tecnología exclusiva para familias psíquicas. Maestro, saludó Atlas respetuosamente, en marcado contraste con cómo habló con Sabrina y los demás. Atlas. ¿Está el plan en marcha? La figura 3D habló. Su tono era áspero y tranquilo. La cara no se distinguía mucho, ya que el holograma tenía un tinte azulado semitransparente. 4 sí, maestro. Todo va según lo planeado. Pronto, tus hijos y sus seguidores despedirán al policía marginado, y comenzaré el oscuro ritual para atacar a Nevermore con los no muertos, respondió Atlas. Dado que la estúpida Normie fracasó en su misión de matar a Luke y revivir a Crackstone, Atlas tuvo que hacerse cargo de ambas tareas. Para atacar un lugar lleno de marginados y profesores competentes, no podía hacerlo con su fuerza y números actuales. Así, Atlas tenía una nueva tarea. A través de un ritual de un libro de brujería, debe revivir los cadáveres del cementerio y atacar a Nevermore. Llevaba algún tiempo trabajando en esto. Era difícil trabajar de noche sin que las normas que trabajaban allí notaran las marcas rituales, pero logró persuadirlas con su poder gorgona. Ha surgido un problema, dijo la voz áspera, perteneciente al padre de Sabrina, Elliot Spellman. ¿Qué pasó? Preguntó Atlas, sorprendido. Era raro escuchar a su maestro mencionar un problema. Siempre tuvo todo bajo control. Ese chico, Luke Poe, sabe que están allí. Presentó un informe ante la policía marginada, respondió Elliot, tomando un sorbo tranquilo de su vaso. ¿Qué? Imposible. Ni siquiera la policía marginada nos encontró hasta que murió Normie. Espera, ¿estuvo involucrado en capturar a Normie? Atlas preguntó sorprendido e incrédulo. Es muy probable que haya participado en ello. La policía marginada no acepta los informes a la ligera, especialmente cuando está en nuestra contra. Deben tener confianza en algo, dijo Elliot, agitando ligeramente su vaso. Si la policía marginada aceptó su informe, debe haber presentado algunas pruebas, dijo Atlas con una ligera mueca. No tenía idea de cuándo podría haber sucedido esto. A través de mis contactos en el consejo, me enteré del informe presentado en nuestra contra, pero eso es todo lo que sé. No estoy seguro de qué tipo de evidencia se presentó o qué tan confiable es. Luke Poe ahora vuelve a ser nuestra prioridad número 1.
Elimínalo y, si tiene más pruebas, destrúyelo, ordenó Elliot. ¿No será eso más sospechoso contra nosotros?, preguntó Atlas. Si revivieron a Crackstone y él mató a Luke, podrían parecer fanáticos enloquecidos de Crackstone y normandos que odian a los marginados o algo así. Podría ser. Pero es mejor eliminarlo y cualquier evidencia que posea. Es probable que el niño tenga un doble aura, respondió Elliot. ¿Doble aura? Atlas repitió, sorpresa evidente en su tono. Sí. Es muy posible que también heredara el aura azul de su madre, comentó Elliot, varias conjeturas recorren su mente. 5. Una vez que lo cuides, el rencor entre nuestras familias terminará. Luego concéntrate en lo que es importante, añadió Elliot, su tono es más serio que antes. No se preocupe, maestro. Obtendré el libro demoníaco de Crackstone, aseguró Atlas. 3. Lo espero. ¿Quién hubiera pensado que el libro de Soiga estaría en posesión de Snormie? En sus manos se desperdiciará el poder, pero en las mías. Dijo Elliot con tono anhelante. 3. Si completas todas estas tareas importantes, tu recompensa será significativa, Atlas. Tendrás la oportunidad de tener el libro de las sombras de Goody Adams en tus manos. Un libro de brujería de alto nivel, dijo Elliot, recuperando su comportamiento tranquilo e indiferente. 1. Lo haré, maestro. No te preocupes, dijo Atlas con una ligera sonrisa. Si le preguntaste, prefería un libro de brujería de alto nivel, especialmente uno creado por el poderoso psíquico Goody Adams. Los oscuros rituales y hechizos que había allí ya habían sido probados y no fallarían. Su fuerza podría aumentar. Prefiere eso a la basura demoníaca. Su conocimiento de los demonios es limitado. Prefiere no involucrarse en temas que no entiende. 2. Espero buenas noticias, dijo Elliot, poniendo fin a la llamada holográfica. Atlas guardó el dispositivo y comprobó la hora. Antes de revivir a todos los no muertos, tuvo que esperar la señal de los mocosos. Espera que no fracasen en una misión tan sencilla. Solo necesitan matar a 2 normandos y llevar al agente de policía marginado a la trampa que tendieron con planificación previa. Lucas Poe. ¿Quién hubiera pensado que ese niño tiene 2 auras? Los esconde muy bien, pensó Atlas. Sabía que el último miembro de la familia Poe era un genio. Derrotó a la hija de su amo y a varios de sus seguidores. Espero que dé una buena pelea antes de morir, pensó Atlas con una ligera sonrisa, lamiéndose los labios, imaginando el futuro cercano cuando mataría a ese genio. 9. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com web link